porque aunque gran parte del mundo de perseguir tormentas implica esa descarga de adrenalina al enfrentarse a la naturaleza, también implica mucha más ciencia y paciencia de la que se le reconoce. Por cada montaje de película donde el cielo se parte sobre actores hermosos, debería haber otro montaje de pantallas parpadeando, investigación interminable y puro conocimiento científico. Así que hoy en Weird History agárrense los sombreros y las vacas voladoras mientras nos embarcamos en un recorrido vertiginoso por la vida de un cazador de tormentas. Pero antes de que nos arrastre la corriente, asegúrate de suscribirte al canal de Weird History. Después de eso, déjanos un comentario y dinos sobre qué otros fenómenos meteorológicos te gustaría escuchar. Muy bien, vamos a girar y gritar. Imagina esto. Estás parado en medio de una llanura interminable, mirando hacia el horizonte donde una monstruosa columna giratoria de viento desgarra el cielo. El aire es eléctrico, el cielo tiene un tono ominoso de negro verdoso. La atmósfera vibra con energía y el suelo tiembla bajo tus pies como si toda la tierra estuviera conteniendo la respiración. Bienvenido al mundo fantástico, peligroso y a menudo incomprendido de la persecución de tormentas. Sin embargo, aclaremos una cosa: perseguir tormentas no es simplemente una aventura llena de adrenalina por el corredor de los tornados. Aunque Hollywood nos haría creer que los cazadores pasan sus días conduciendo como locos por los campos, esquivando escombros voladores y escapando por poco de las garras de tornados vengativos, la realidad es mucho menos, cinematográfica. Gran parte del tiempo de un cazador de tormentas se pasa encorvado sobre mapas, observando imágenes satelitales y descifrando los caprichos de la madre naturaleza. Es como ser un detective, pero con nubes. El experimentado cazador Don Lloyd explica: planear la persecución puede tomar muchas horas de estudio y análisis de la atmósfera, las condiciones de la superficie y las imágenes satelitales. Esto no se trata solo de buscar emociones fuertes, es una búsqueda científica meticulosa. Y cazadores como Richard Lewis a veces también se sienten impulsados por el deseo de marcar la diferencia. A la temprana edad de 16 años, Lewis fue testigo de las devastadoras consecuencias de un tornado que llegó sin previo aviso y que dejó una marca imborrable en él. Decidió que quería dedicarse a investigar tormentas para ayudar al Servicio Meteorológico Nacional a desarrollar un mejor sistema de alerta temprana. Para el cazador Sean McGee, el deseo y la sensación trascienden cualquier sentimiento físico y se convierten en algo más allá de nosotros. Él dice que para él es algo espiritual. Hay una cierta belleza en las tormentas que no puedo explicar completamente. Bueno, si alguien quiere iniciar una iglesia del tornado, creemos que ya encontraron a su primer pastor. Uno de los cazadores de tormentas más conocidos fue Tim Samaris, un hombre cuya dedicación a perseguir tormentas rayaba en lo heroico o lo obsesivo, dependiendo de cómo lo vieras. Trágicamente, Tim y su hijo Paul, junto con su colega Carl Jung, murieron en 2013 cuando un tornado aplastó su auto. Pero no estaban simplemente paseando por el camino de la destrucción. Ellos estaban en una misión para estudiar la sección más baja de un tornado, la parte que realmente toca el suelo y causa el caos, lo que resalta tanto la importancia como el riesgo del trabajo que realizan los cazadores de tormentas. ¿No lo entiendes? Bueno, es retorcido. Esta es la ciencia en su forma más emocionante y peligrosa. No hay muestras seguras ni controles para realizar experimentos, pero cada año que pasa brinda nueva información para que los científicos estudien, gracias a los valientes cazadores en el terreno, cuyos esfuerzos ayudan a avanzar en nuestra comprensión de estos fenómenos mortales. Cuando piensas en los peligros de perseguir tormentas, tu mente podría imaginar imágenes de escombros colosales o incluso ganado volando por el aire. A todos les encanta la vaca de Twister. En realidad, la amenaza más común no proviene del tornado en sí, sino de los peligros mundanos de la carretera. En 2022, 3 estudiantes de la Universidad de Oklahoma tuvieron un final trágico. No fue porque los arrastrara un tornado, sino porque su vehículo hidroplaneó bajo la lluvia y fue impactado por un tráiler cuando regresaban a casa después de perseguir tormentas. Greg Tripoli, un profesor de ciencias atmosféricas y oceánicas, les da a sus estudiantes consejos igual de relevantes. Es más probable que te lastimes en un accidente automovilístico que por un tornado. De hecho, dejó de impartir una clase de cazadores de tormentas y de llevar a sus estudiantes al campo porque su universidad dejó de asegurarlos. En otras palabras, si miras a tu derecha y ves un tornado, luego miras a tu izquierda y ves una Honda Odyssey, aléjate de esa Honda Odyssey. Existen reglas no escritas y algunas dichas a viva voz en la comunidad de cazadores de tormentas que a menudo se aprenden a través de la experiencia ganada con esfuerzo. Will Foster, otro cazador veterano, compartió algunas pautas esenciales. No persigas solo, evita las camionetas altas y, por el amor de Dios, no pongas tu música favorita a todo volumen mientras te lanzas hacia una tormenta. Perseguir de noche. Un rotundo no. Perseguir es una tarea de día.
donde la visibilidad puede significar la diferencia entre el asombro y la tragedia. Es muy importante seguir estas pautas. Trabajar como cazador de tormentas es formar parte de un tipo particular de comunidad. Personas con ideas afines, sin una autoridad reguladora formal más allá de ellos mismos. Y a pesar de todos los riesgos, reglas y el desgaste tanto físico como mental, los cazadores de tormentas no son precisamente aventureros intrépidos con los bolsillos llenos de oro. Como señala Martín Lisias, presidente y fundador de la Asociación de Tormentas Severas de Texas, la mayoría de los cazadores de tormentas no ganan dinero haciendo lo que hacen. Tienen que trabajar en otros empleos y perseguir tornados en su tiempo libre. Como muchos trabajos de nicho, cazar tormentas es una labor hecha por pasión, o incluso por locura, parecido a escribir o hacer magia. Incluso aquellos que trabajan con organizaciones como el Laboratorio Nacional de Tormentas Severas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica lo hacen de manera voluntaria. Los cazadores a veces pueden vender una foto o video dramático a los medios, pero difícilmente es un camino hacia la riqueza. Los cazadores de tormentas no son ajenos a los viajes largos. Don Lloyd mencionó que pasa hasta 16 horas al día conduciendo, recorriendo entre 600 y 800 millas en busca de ese tornado esquivo. Jennifer Brinde-Jubel, una fotógrafa que persigue tormentas, calcula que acumula alrededor de 20,000 millas durante una temporada de tormentas. Es un estilo de vida que requiere no solo pasión por la aventura, sino también tolerancia a la monotonía. Y de nuevo, a diferencia de un trabajo normal donde te reembolsan las millas y puedes deducir el mantenimiento de tu vehículo, la mayoría de esto lo hacen con su propio dinero. Los patrones climáticos realmente no tienen un departamento de recursos humanos. En cuanto a la emoción incesante y llena de adrenalina prometida por películas de Hollywood como Twister, Lloyd afirma con franqueza que esa película era totalmente irrealista. Continúa aclarando que, aunque la película es divertida, no es la mejor representación de la persecución de tormentas, diciendo, no somos imprudentes, y es raro ver siquiera un tornado en una persecución, mucho menos 4 o 5. Otros cazadores sugieren que podrían presenciar un tornado una vez cada 5 o 10 persecuciones. El resto del tiempo se dedica a trazar meticulosamente posibles rutas, leer reportes meteorológicos y asegurarse de que las rutas de escape estén despejadas en caso de que algo salga mal. Así que sí, no suena como la película más emocionante. Mejor agreguemos unos cuantos tornados más ahí. La mayoría de los cazadores de tormentas en realidad son conscientes de sus límites. Aunque la tentación de acercarse mucho a un tornado es fuerte, la mayoría de los cazadores saben lo importante que es mantener una distancia respetuosa. Como explica Don Lloyd, mantenerse a una distancia prudente de una tormenta severa es un desafío. Un cazador necesita estar lo suficientemente cerca para ver claramente el tornado, pero no tanto como para ser destrozado por la intensa lluvia y el granizo. Este equilibrio cuidadoso es crucial, ya que los cazadores suelen ser los primeros en llegar después de un desastre, convirtiéndose en socorristas improvisados y ayudando donde pueden antes de que lleguen los servicios de emergencia. Perseguir tormentas no es solo para meteorólogos y científicos. Es un pasatiempo que atrae a una multitud diversa, unida por su fascinación por el clima. Richard Lewis, soldador de profesión, aprendió por sí mismo las complejidades de los modelos meteorológicos y la predicción de tormentas, diciendo: yo no estudié meteorología. Aprendí por mi cuenta a leer lo que muestran los modelos meteorológicos para poder elegir una zona objetivo. Melanie Metz, otra cazadora, aconseja a los principiantes tomar una clase, o al menos un curso gratuito de observador de tormentas, ofrecido por el Servicio Meteorológico Nacional, para aprender lo básico sobre la observación de tormentas y la seguridad. Vaya, incluso el nombre de sus clases introductorias suena genial. Históricamente, la caza de tormentas ha sido un campo dominado por hombres, pero eso está cambiando. Organizaciones como Girls Who Chase están trabajando para inspirar y empoderar a más mujeres a unirse a la acción. Con casi 18,000 seguidores en Instagram, el grupo ofrece capacitación virtual y destaca la increíble fotografía de tormentas de las cazadoras. Ellas son prueba de que el llamado de la tormenta no tiene género. Vaya, solo mira Twister. Perseguir tormentas es una mezcla de ciencia, pasión y mucha valentía. Se trata de mucho más que solo la emoción de la persecución. Es un compromiso con entender y predecir una de las fuerzas más formidables de la naturaleza. Aunque los peligros son reales, a menudo no son los que se muestran en las películas y por eso no merecen una romantización exagerada. Con los cazadores de tormentas es importante saber que estas personas están trabajando por nuestro bien, intentando entender lo que durante siglos fue un fenómeno incomprensible. Sí, los cazadores de tormentas constantemente enfrentan el peligro mundano de largos viajes, mal clima y un aburrimiento total. Pero para quienes escuchan el llamado del cielo salvaje, es una búsqueda tan gratificante como emocionante, aunque no haya ni de cerca tantas vacas voladoras como nos hicieron creer. A últimas horas de la noche del 8 de octubre de 1871,
Un incendio comenzó en o cerca del pequeño granero de la familia O'Leary. El incendio duró más de 24 horas con los bomberos luchando valientemente contra las llamas mientras avanzaban por el corazón de Chicago. En menos de 3 días, el incendio se convirtió en un terrible fuego devorador que casi borró del mapa a una de las principales ciudades de Estados Unidos. Hoy en Weird History vamos a explorar lo que sucedió después del gran incendio de Chicago de 1871. Bien, vamos a la ciudad de los hombros anchos y los grandes incendios. El gran incendio de Chicago tardó menos de 3 días en destruir una gran parte de la ciudad. El incendio quemó un tramo de 4 millas a lo largo de la orilla del lago, dejando la ciudad hecha un desastre carbonizado. Al final de todo, más de 17,000 edificios se quemaron hasta los cimientos. El incendio también destruyó 120 millas de aceras y alrededor de 2,000 faroles en el incendio. Los daños totales, más de $1 millón, lo que en ese momento representaba más de 1/3 del valor total de la ciudad. Para empeorar las cosas, 100,000 habitantes de Chicago se quedaron sin hogar de la noche a la mañana. La ciudad solo recuperó 120 cuerpos después del incendio, y se estima que el total de fallecidos supera los 300. La causa exacta del incendio es incierta, pero un mito sobre el origen del fuego persiste hasta el día de hoy. Unos días después del incendio, el agente de seguros Robert Critchell interrogó a Catherine O'Leary. Según el relato de Critchell, O'Leary fue a su granero la noche del 8 de octubre para ordeñar a su vaca. Aparentemente la vaca de la señora O'Leary no le gustaba ser ordeñada, se irritó y tiró una lámpara encendida. La lámpara encendió el granero, lo que posteriormente inició el gran incendio de Chicago. Un joven que repartía leche para los O'Leary, Jacob Schaller, contó una historia similar. Sin embargo, en investigaciones posteriores, la señora O'Leary ofreció un testimonio jurado en el que afirmó que estaba en la cama cuando comenzó el incendio. Una investigación oficial tampoco encontró pruebas de su culpabilidad. Según el historiador Richard Bales, cuando la señora O'Leary fue interrogada por la Junta de Investigadores de Policía e Incendios, declaró: "No puedo decir nada sobre el incendio, solo que 2 hombres pasaron por la puerta. Supongo que fue mi esposo quien salió por la puerta y regresó corriendo al dormitorio y dijo: 'Kate, el granero está en llamas'. Salí corriendo y todo el granero estaba en llamas. Bueno, salí al granero y, la verdad, no pude saber nada más sobre el incendio. Eso tiene más sentido. No ordeño vacas en la noche". A pesar del resultado, la historia captó el interés del público durante las décadas siguientes. Incluso hubo una versión de la canción popular, Una noche ardiente en el viejo pueblo, que incluía una estrofa sobre O'Leary. Una noche oscura cuando todos estábamos en la cama, la señora O'Leary dejó una linterna en el cobertizo y cuando la vaca la tiró de una patada, ella guiñó el ojo y dijo: "Esta noche habrá gran alboroto en el viejo pueblo". Esa es una melodía pegajosa. Un periódico de Helena, Montana, The Independent Record, afirmó que una cantante de vaudeville llamada Flossie Nash escribió la nueva versión de la canción. Después de cantar la nueva canción en Chicago, se hizo popular entre los fanáticos del vaudeville en la ciudad. Aunque la versión original de la canción no tenía nada que ver con la historia de la señora O'Leary, la canción se convirtió en una melodía popular alrededor de la fogata durante mucho tiempo después. En cuanto a la historia en sí, un periodista afirmó que era un engaño. En 1893, Michael Ahern del Chicago Republican afirmó que él inventó toda la historia junto con algunos de sus colegas John English y James Haney. Buscando una causa para el incendio, fueron tras el blanco más fácil, una vaca. En última instancia, la causa exacta del incendio sigue siendo desconocida. Y en 1997, el Ayuntamiento de Chicago exoneró oficialmente a Catherine O'Leary de cualquier responsabilidad en el caso del incendio. ¿Pero qué hay de la vaca? Poco después de que terminó el incendio, no faltaron los rumores sobre la causa del fuego. El Evening Post informó que el incendio comenzó en un granero, posiblemente por un cigarro o pipa encendida. Otros periódicos informaron historias similares. La teoría de la vaca de la señora O'Leary era popular, pero otros buscaban teorías mucho más siniestras. En Cincinnati, el reverendo Granville Moody declaró: "Es un juicio retributivo sobre una ciudad que ha mostrado tanta devoción en su adoración al becerro de oro". Eso podría ser un poco duro, pero era mucho peor más cerca de casa. Una de las teorías más extrañas vino del Chicago Times, que publicó una historia en primera plana afirmando que la causa del incendio fueron agentes de la Comuna de París. El autor de la historia fue Wilbert Fisk Story, el padre del periodismo amarillo y entonces dueño del Chicago Times. El periodismo amarillo, el clickbait original. A principios de ese año, el gobierno revolucionario de la Comuna de París gobernó París
hasta que el gobierno francés sofocó su revolución. En un último intento por rebelarse contra Versalles, la comuna incendió la ciudad. Debido a que el incendio de Chicago recordaba mucho a lo que sucedió en París, Story publicó una historia demente e improbable en el antiguo Chicago Times, alegando que algunos de sus agentes eran responsables de incendiar la ciudad. Desde poetas hasta periódicos de Nueva Orleans, la gente despreciaba a Chicago. Muchas personas temían que Chicago nunca se recuperara del incendio. Un periódico de Nueva Orleans estaba particularmente seguro del destino de la ciudad, escribiendo: Chicago será como la antigua Cartago. Su gloria será del pasado, no del presente, mientras que sus esperanzas, que alguna vez fueron tan brillantes y despejadas, estarán hasta el final manchadas y ennegrecidas por el humo de su destino ardiente. Sin embargo, para muchos ciudadanos de Chicago, las secuelas del incendio se transformaron en una oportunidad para recuperarse y crecer. El empresario de Chicago y copropietario del Chicago Tribune, William Bross, les dijo a sus inversionistas de la costa este que acudieran en masa, diciéndoles a los hombres mayores que enviaran a sus hijos y aconsejando a los jóvenes que se mudaran ellos mismos. Bross les dijo que nunca volverían a tener una oportunidad así para hacer dinero. Él predijo que la gente de la ciudad reconstruiría Chicago en 5 años y que para 1900 la población podría aumentar a por lo menos 1 millón. Estas predicciones fueron sorprendentemente acertadas. Tomó algunos años para que gran parte de la ciudad fuera reconstruida, pero no fue sino hasta la década de 1880 que la construcción finalmente terminó. En 20 años, Chicago creció de 300,000 a 1 millón de personas, y con el tiempo se convirtió en la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos. Justo después del incendio, el alcalde de Chicago firmó órdenes ejecutivas destinadas a proteger la ciudad. Estas incluían una prohibición de fumar, horarios limitados para las cantinas y la prevención de aumentos excesivos de precios en productos básicos como el pan. El ejército de los Estados Unidos también puso a Chicago bajo la ley marcial. Tras el desastre, el miedo al saqueo se extendió por toda la ciudad. El Chicago Evening Journal advirtió al público, escribiendo: la ciudad está infestada de una horda de ladrones, asaltantes y asesinos empeñados en el saqueo, y que no dudarán en quemar, saquear e incluso asesinar, si la oportunidad les parece ofrecerles hacerlo sin correr peligro. Bueno, esa es una forma de decirlo. La solución de Chicago fue contratar a la policía preventiva de Alan Pinkerton para proteger las zonas quemadas tras el incendio. Famoso por ser el primer detective de policía de Chicago en 1849, Alan Pinkerton tuvo una gran carrera antes del gran incendio. Trabajando con su agencia de detectives Pinkerton, actuó como jefe del Servicio de Inteligencia de la Unión durante la Guerra Civil, previno robos de trenes y frustró un intento temprano de asesinato contra el presidente Lincoln en 1861. Su agencia persiguió, sobre todo, a Jesse James y a varios otros forajidos famosos del Viejo Oeste en 1870. Tenemos un video sobre la agencia Pinkerton que te sugiero que veas. Un año después, la agencia de Pinkerton fue al distrito incendiado para prevenir saqueos. Pinkerton declaró que cualquier persona atrapada robando sería asesinada en el acto. La orden lo decía claramente, diciendo: no se les mostrará misericordia, sino que la muerte será su destino. Mientras la ciudad seguía ardiendo, 2 comerciantes decidieron comenzar sus esfuerzos de recuperación temprano. Ubicados entre los escombros de las calles Dearborn y frente a la antigua oficina de correos, los comerciantes Shock y Bickford vendían mercancía desde una mesa. Su objetivo no era obtener ganancias, sino vender cosas a los precios de antes para ayudar a la gente de su querida ciudad. Si tenías antojo de puros, tabaco, uvas o sidra después del incendio, Shock y Bickford eran los hombres a los que debías acudir. En la esquina de las calles Dearborn y Park, el agente inmobiliario William Dickerfoot instaló una cabaña de madera para reactivar su negocio. Puso un letrero que decía: W. Dickerfoot, todo perdido excepto esposa, hijos y energía. Después de perder los documentos de trabajo esenciales en el incendio, trabajó arduamente para reconstruir su negocio. Su tenacidad dio frutos y ganó millones trayendo a más personas del este durante la reconstrucción de la ciudad. A pesar de los enormes daños que causó el incendio, los habitantes de Chicago realmente creían que su ciudad se recuperaría. El alcalde de Chicago resolvió mantener el orden, aliviar el sufrimiento y proteger la propiedad. La ciudad construyó 5,000 cabañas temporales en una sola semana. Cada una tenía 2 habitaciones, ropa de cama, estufas y carbón. Una semana después del incendio, el reverendo Robert Collier dio un sermón frente a las ruinas de la Iglesia Unidad, diciéndoles: no hemos perdido primero nuestra geografía. La naturaleza reunió los lagos, los bosques y las praderas en convención mucho antes de que nacieran.
y decidieron que en este lugar se construiría una gran ciudad. Al año siguiente, la Iglesia Unidad fue reconstruida y una vez más recibió a su congregación unitaria. No solo los comerciantes y los reverendos creían en la resiliencia de Chicago. El Chicago Tribune afirmó que Chicago resurgiría. En un editorial escrito por Joseph Mettle, el periódico aconsejó a los ciudadanos de Chicago que se animaran y confiaran en la tenacidad de la ciudad. Otro editor, John Stephen Wright, compartió el mismo sentimiento. Cuando le preguntaron sobre el futuro de Chicago, respondió: Chicago tendrá más hombres, más dinero y más negocios en 5 años de lo que habría tenido sin el incendio. El compositor George Frederick Root, quien escribió The Battle Cry of Freedom, también compuso algunas canciones sobre el regreso de Chicago, incluyendo From the Ruins Our City Will Rise y Passing Through the Fire. Esa perseverancia impulsó a la ciudad hacia adelante, ayudándola a transformarse en la gran metrópoli que es hoy en día. Tras cualquier desastre, un fondo de ayuda puede ser una bendición para los esfuerzos de recuperación. El Fondo de Ayuda de Chicago fue un éxito significativo. La legislatura de Illinois proporcionó $1 millón para restaurar infraestructuras como caminos y puentes. La ciudad de San Luis contribuyó con $5,000 en efectivo, junto con ropa y suministros. Banqueros de la costa este extendieron crédito a la ciudad para ayudarles a costear la reconstrucción. Cincinnati, a pesar de la mala opinión del reverendo Moody sobre la causa del incendio, instaló comedores comunitarios para los ciudadanos de Chicago, además de una generosa donación de $10,000. Aproximadamente $1 millón en ayuda provino también de casi 30 países extranjeros. Incluso el presidente Ulysses S. Grant participó en el esfuerzo de ayuda, proporcionando $1,000 de sus fondos personales. En total, la ciudad recaudó alrededor de $5 millones para fondos de ayuda, todo lo cual se destinó directamente a la reconstrucción de la ciudad. Para 1872, los periódicos declararon que no quedaban ruinas excepto por un solo arco en la calle Dearborn. Los visitantes de la ciudad se maravillaban de las obras casi constantes que había en ese momento. La ciudad se recuperó tan rápido del incendio que en realidad alcanzó la predicción de Bros de que 1 millón de personas nuevas se mudaría a la ciudad con una década de anticipación. Los habitantes de Chicago estaban orgullosos de su ciudad reconstruida, tanto que un ensayista de Lakeside Monthly escribió: Esta es una metrópolis sin igual. Eso se ha demostrado así en su indomabilidad de espíritu, en su solidez de estructura, en su desarrollo de una vitalidad incansable, una fe inalterable y un impulso progresista irreprimible. Después del incendio, la ciudad aprobó nuevas leyes que exigían mejoras en los materiales de construcción. En lugar de construir todo con madera, los nuevos edificios debían usar ladrillo, mármol y piedra caliza. Además de eso, todos tenían en mente la reconstrucción de Chicago. Los constructores de Chicago estaban ansiosos por reconstruir su propia ciudad. Comenzaron la construcción de nuevos edificios de inmediato, a veces incluso antes de que los arquitectos pudieran terminar sus diseños. Ya sabes a dónde va esto. Las empresas ignoraron descaradamente las nuevas leyes y de todos modos sustituyeron la piedra por madera. Otros construyeron el interior de los edificios con madera y usaron piedras solo para las paredes exteriores. Como la demanda de nuevos edificios y viviendas era tan alta, los contratistas a menudo quedaban impunes por esas infracciones. Aparentemente, los contratistas no aprendieron mucho de los errores pasados de la ciudad. Todo llegó a un punto crítico en 1874 cuando un segundo incendio de Chicago estalló en la ciudad. Este incendio consumió 47 acres, 812 estructuras y resultó en la muerte de al menos 20 personas. Después, la Junta Nacional de Aseguradores canceló las pólizas de seguro de las personas, en espera de cambios significativos en los códigos de incendios y construcción de Chicago. Su lista de demandas incluía reorganizar el liderazgo del Departamento de Bomberos y prohibir la construcción de edificios de madera dentro de los límites de la ciudad. La ciudad instituyó una vigilancia contra incendios para el otoño de ese año. Más tarde llegaron tuberías de agua más grandes y escaleras de emergencia metálicas, lo que finalmente llevó a algunas de las regulaciones contra incendios más modernas que tenemos hoy en día. Al final de cuentas, el gran incendio de Chicago pudo haber ayudado a definir la apariencia general de la llamada segunda ciudad de Estados Unidos. Después de que el incendio dejó fuera del panorama a los pequeños negocios, el distrito comercial del centro quedó abierto para las grandes empresas. Estas organizaciones se mudaron a la zona, allanando el camino para un nuevo tipo de edificio, el rascacielos. Los arquitectos William LeBaron Jenn y Daniel Burnham diseñaron nuevos rascacielos estilizados que eventualmente alcanzaron prominencia. Conocidos como estilo comercial o escuela de Chicago, estos rascacielos iniciaron una tendencia que realmente nunca desapareció.
En la década de 1870, Jenny diseñó el Portland Block y el edificio Later. Más tarde, él creó el primer edificio con estructura de acero, el Home Insurance Building, de 10 pisos de altura en 1884. Sin la necesidad de reconstruir después del incendio, la escuela de Chicago quizá no habría prosperado ni se habría convertido en el estándar moderno de rascacielos. Julia Brown, también conocida como Tía Julia, era la curandera de la pequeña comunidad de Frenier, Luisiana. Frenier fue completamente destruido por la gran tormenta de 1915, el día del funeral de Brown, y se rumora que todo fue por una maldición vudú, cortesía de la propia Tía Julia. Así que hoy vamos a ver cómo, después de que un huracán devastó un pueblo de Luisiana, los habitantes locales creyeron que el vudú podría ser el culpable. El pueblo de Frenier originalmente se conocía como Schlosser, llamado así por los hermanos Martin y Adán Schlosser, inmigrantes alemanes que originalmente se establecieron en la zona. El pueblo estaba ubicado justo al este de Nueva Orleans, justo a orillas del lago Pontchartrain. Los hermanos Schlosser eligieron originalmente la zona para cosechar madera y con el tiempo más de 25 familias se unieron a ellos en su asentamiento. Sin embargo, la industria maderera resultó ser demasiado competitiva y los hermanos se encontraron incapaces de mantener su negocio a flote. Por suerte para todos los involucrados, Frenier resultó ser un entorno ideal para cultivar repollo. El repollo, por supuesto, es el ingrediente principal del chucrut, un hecho que no pasó desapercibido para los hermanos alemanes. Al darse cuenta de que era una buena oportunidad, los Schlossers cambiaron de negocio, y después de que el ferrocarril de Nueva Orleans, Jackson y Great Northern construyó una línea por la zona en 1854, los hermanos empezaron a exportar chucrut al norte, hacia Chicago. Esta vez su negocio fue un gran éxito. De hecho, el negocio del chucrut mantendría prácticamente a todo el pueblo durante las próximas décadas. A pesar del cambio de suerte, la vida en Frenier seguía sin ser fácil. El pueblo no tenía electricidad ni caminos, y lo más importante para nuestra historia, no había doctores. Aunque no se sabe mucho con certeza sobre Julia Brown, al menos podemos decir que definitivamente fue una persona real. Muchos cuentos populares, leyendas e historias están basados libremente en personas reales, y de hecho, la vida de Julia Brown fue documentada. Según los registros del censo, Julia nació hacia 1845 y su apellido de soltera era Bernard. En algún momento se casó con un hombre llamado Celestine Brown, y más tarde estableció su modesta práctica de curación en un terreno que el gobierno le otorgó a su esposo. También sabemos que Julia Brown heredó ese terreno en 1914, no mucho antes de su fallecimiento, que fue registrado el 28 de septiembre de 1915. Un artículo de periódico en el New Orleans Times-Picayune, escrito después de su muerte, la describía como una gran propietaria de tierras que era muy conocida en esa zona de Luisiana. La religión conocida como vudú de Luisiana evolucionó a partir de una práctica tradicional de África Occidental llamada vodun, que significa espíritu en los idiomas Pong y Awe, hablados en Benín y Gan. Como religión, el vodún se ocupa principalmente del sacrificio, la adoración a los antepasados y los rituales. Sin embargo, la trata atlántica de esclavos trajo a muchos africanos a los Estados Unidos, donde sus prácticas religiosas fueron desalentadas y reprimidas agresivamente. Muchos de esos africanos esclavizados continuaron aferrándose a sus creencias originales, y con el tiempo un proceso de sincretismo fusionó el vodún con el cristianismo católico romano y el vaudú haitiano. El sistema de creencias resultante se conoció como vudú de Luisiana. A menudo confundido con otras religiones como el vodú haitiano y el hoodoo de Low Country, el vudú de Luisiana implica sanar, proteger y, en algunos casos raros, dañar a otras personas mediante el uso de amuletos y talismanes conocidos como grigri. Aunque el vudú no tiene una teología formal ni deidades universalmente reconocidas, los nombres de numerosas deidades menores fueron registrados durante el siglo XIX. Estos incluyen, pero no se limitan a Abuelo Serpiente de Cascabel, Vudú Magnon, Papa Leva, Ensenquerre, Monsieur Ansenk, Charlotte, Monsieur Danny, también conocido como Blanc Danny. Desafortunadamente, al igual que hoy en día, el vudú era una fe ampliamente incomprendida a principios del siglo XX. Aunque los sacerdotes vudú generalmente son sanadores que creen en hacer el bien en sus comunidades, muchos los perciben como practicantes de maldiciones y magia negra, una imagen que ha sido en gran parte arraigada por la cultura pop moderna. Este estereotipo está particularmente asociado con la idea del zombie, una forma de no muerto creada al reanimar un cadáver. Se cree que el término zombie proviene en última instancia del término bantú del Congo en zombie, que significa Dios. En la cultura popular, los zombies son ampliamente conocidos por las películas de George Romero,
que incluyen La Noche de los Muertos Vivientes y muchas otras películas con las palabras muertos vivientes en el título. Curiosamente, las películas de Romero casi nunca emplean el término zombie para referirse a sus monstruos, y el propio director ha expresado su confusión sobre cómo la palabra llegó a asociarse con lo que él originalmente llamaba simplemente necrófagos. Según el folclore, Julia Brown era conocida por sus predicciones y premoniciones, y aunque algunas eran mundanas, muchas otras eran bastante alarmantes. Se dice que con frecuencia se sentaba en su porche delantero y cantaba sus premoniciones en forma de canciones. Y como podrías imaginar, estas canciones a veces asustaban muchísimo a los habitantes del lugar. Por ejemplo, su canción más famosa fue una de las últimas. Aunque nadie sabe cuál era la melodía, supuestamente la letra decía: un día voy a morir y me llevaré a todo el pueblo conmigo. Y tú pensabas que tus vecinos eran raros. Muchos creen que esta canción en particular es el origen de la maldición que destruyó Frenier, aunque no todos piensan que esa fuera la intención de Brown. Según una sacerdotisa vudú moderna, el vudú no se trata tanto de maldiciones como de sanación, pero ella cree que es posible que Brown en realidad estuviera protegiendo al pueblo y tratando de advertir a los residentes sobre la tormenta que se avecinaba. Aunque no se puede descartar por completo una interpretación tan contraintuitiva, es difícil no pensar que si realmente intentaba advertir a la gente, sería más fácil cantar algo como: se acerca una tormenta que va a destruir el pueblo. Haz tus maletas, vete de vacaciones, quédate en un hotel en la casa de un amigo, o tal vez acampa. No es tan críptico, pero probablemente habría salvado más vidas. A pesar de la leyenda de la maldición, Julia Brown parecía preocuparse por su comunidad en Frenier. Usando remedios naturales, hierbas del bosque cercano y conocimientos médicos básicos, probablemente actuaba como la curandera del pueblo, o traiteur, como se les conoce en la tradición de Luisiana. Dada la falta de doctores y otros profesionales médicos, también posiblemente cumplía la función de partera del pueblo. Aunque los residentes de Frenier dependían mucho de ella, se dice que empezaron a dar por sentada a Brown. Solo acudían a ella cuando la necesitaban, pero la evitaban la mayor parte del tiempo. En realidad, no está claro si realmente era una sacerdotisa vudú o no, pero muchos residentes aparentemente creen que al menos incursionaba en la magia oscura. A pesar de que la mayoría desconfiaba de las predicciones de Brown, una gran parte de la población de Frenier aún asistió a su funeral. Muchos asistieron por miedo, pero otros estaban ahí por sentimiento de culpa. Querían rendirle homenaje para compensar las distintas formas en que la habían maltratado en vida, pero puede que ya fuera demasiado tarde para enmendar las cosas. Según los registros, fue mientras todos estaban reunidos en el funeral cuando todo comenzó a salirse de control. Cualquiera que haya sido la intención detrás de la canción de Julia Brown, ella tenía razón sobre la tormenta. Comenzó a llover la noche del 28 de septiembre de 1915, el mismo día en que Julia murió, tal como ella lo predijo. Para las 5:30 p.m. El 29 de septiembre el huracán golpeó Luisiana con toda su fuerza. La tormenta entró al Golfo de México desde el Caribe, trayendo vientos de hasta 130 millas por hora, más de 8 pulgadas de lluvia y una marejada ciclónica de 13 pies. El clima se despejó al día siguiente, pero para entonces ya era demasiado tarde para salvar a alguien. La tormenta se había cobrado la vida de aproximadamente 275 a 300 personas y causó daños por un valor de alrededor de $1 millón. En Frenier y en los pueblos cercanos de Roanoke y Napton, la tormenta fue desastrosa. La marejada arrasó con todos los edificios de la zona, se llevó las vías del tren y derribó los cipreses. 25 residentes de Frenier murieron mientras intentaban resistir la tormenta en la estación del tren cuando el edificio colapsó. Según un artículo del 2 de octubre de 1915 en el New Orleans Times-Picayune, el cuerpo de Brown fue abandonado a mitad del funeral cuando llegó la tormenta. Cuando todo terminó, encontraron su cuerpo, pero nunca hallaron su ataúd. El sur de Estados Unidos experimentó 2 huracanes importantes con solo un mes de diferencia en 1915. El primero azotó Galveston, Texas a mediados de agosto y el huracán de Nueva Orleans llegó a finales de septiembre. El huracán de Galveston cobró 400 vidas mientras que la gran tormenta de 1915 azotó el sur de Luisiana durante todo un día. Se perdieron 300 vidas en la región de Nueva Orleans. Algunas fuentes informan que todos menos 2 de los residentes de Frenier perecieron, y que los 2 sobrevivientes simplemente estaban fuera del pueblo ese día. Ambas tormentas ocurrieron durante la temporada de huracanes del Atlántico, que dura de junio a noviembre. Pero mientras que en Nueva Orleans se advirtió a la gente unos días antes de la llegada de la tormenta, no hubo suficiente tiempo para que la advertencia llegara a Frenier y a los pueblos cercanos. Frenier era un pueblo muy pequeño establecido junto con la parada del tren entre Nueva Orleans y Roanoke, un pueblo maderero al noroeste de Nueva Orleans. La población de Roanoke era de unas 1000 personas y era mucho más grande que la de Frenier,
pero tampoco estaba preparada para un huracán de gran magnitud. Hoy en día es difícil imaginarlo, cuando la tecnología moderna nos conecta sin esfuerzo con otras personas en algunos de los lugares más remotos de la Tierra. Pero sin electricidad ni caminos, simplemente no había manera de comunicar la llegada de la tormenta a ninguno de los pequeños pueblos a lo largo del lago Pontchartrain. De hecho, era una caminata de 5 a 10 millas a través de un pantano para llegar desde la ciudad cercana de La Place. Y dado el clima, un viaje así casi con certeza habría sido mortal. Sin recibir advertencias reales, cuando la tormenta llegó, arrasó tanto con Rodock como con Frenier. Los huracanes, por supuesto, siguen siendo un gran peligro para Luisiana hasta el día de hoy. Tan recientemente como en 2021, el huracán Ida pasó por el estado, matando al menos a 12 personas, dejando a más del 90% de Nueva Orleans sin electricidad y causando daños por miles de millones de dólares. Hoy en día, Frenier es una pequeña aldea pesquera que abarca unas cuantas casas y un restaurante. La zona aislada es muy apreciada por los residentes y es un lugar popular para recorridos por el pantano y la pesca. Sin embargo, gran parte del pueblo fue destruido y simplemente nunca se reconstruyó, y nunca volvió a su tamaño original después del huracán de 1915. Algunos lugareños creen que el fantasma de Julia Brown todavía ronda el pantano cerca de Frenier hasta el día de hoy. Supuestamente su figura fantasmal ha sido vista en la orilla del lago, riéndose a carcajadas de los que pasan por ahí. Muchas personas también visitan la fosa común en el cementerio de Frenier y han reportado escuchar una voz escalofriante cantando su famosa canción. La gente habla de los desastres como si fueran algo malo, y es justo porque lo son. Pero eso no cambia el hecho de que la historia humana, en gran medida, ha sido moldeada por desastres naturales. Así que hoy vamos a echar un vistazo a los grandes desastres que cambiaron la historia de maneras inesperadas. Es hora de obtener tu maestría en desastres. Si sabes algo sobre los volcanes, probablemente sea que son montañas con agujeros en la cima que expulsan lava. Pero si sabes dos cosas sobre ellos, bien por ti, es que están entre las fuerzas más devastadoras de la Tierra. Y si supieras tres cosas sobre los volcanes, sería que el bicarbonato de sodio y el vinagre no se mezclan bien. La erupción de 1815 del Monte Tambora en Indonesia, la erupción más mortal en la historia humana, fue un evento verdaderamente cataclísmico que se estima mató a 100.000 personas solo durante su explosión inicial. Pero no pasó mucho tiempo antes de que su impacto se sintiera en todo el mundo. Además de causar una alteración climática que duró 3 años, también provocó numerosas pérdidas de cosechas. Y como si todo eso no fuera suficiente, una nueva cepa de cólera se formó en la bahía de Bengala, facilitada por las bajas temperaturas causadas por la erupción. Pronto, comenzó a propagarse por todo el mundo, cobrando decenas de millones de vidas. Muy bien hecho, Monte Tambora, muy bien hecho. Pocas pandemias han sido tan devastadoras como la peste negra, pero a veces solo tienes que intentar ver el lado positivo. El lado positivo en este caso comienza con la peste negra consumiendo Europa en el siglo XIV, arrasando tanto con campesinos como con princesas por igual. Bueno, eso no suena particularmente positivo, pero la plaga acabó con tanta gente que numerosos aspectos fundamentales de la vida en Europa tuvieron que ser completamente transformados después de ella. Y muchos de los cambios en realidad fueron bastante buenos. Por ejemplo, la peste negra provocó una notable escasez de mano de obra. Eso suena como algo malo, pero investigaciones recientes han demostrado que la escasez dio mayor poder económico y político a todos los trabajadores que seguían vivos, especialmente a los siervos. Pronto empezaron a exigir mejores condiciones laborales, y en aquellas zonas que habían sido más afectadas por la peste negra, la antigua institución de la servidumbre comenzó a desmoronarse. Así que, si estás agradecido de no ser un siervo, recuerda agradecerle a la buena y vieja peste negra, pero no en persona, tal vez solo manda un correo electrónico. Antes de que el COVID-19 le robara protagonismo, la gripe española era, probablemente, la pandemia en la que la mayoría de la gente pensaba cuando pensaba en pandemias. La enfermedad arrasó el mundo de 1918 a 1919 y finalmente cobró la vida de 50 millones de personas e infectó a muchísimas más. La enfermedad también parece haber afectado a quienes nacieron poco después. Aunque no quedaría claro hasta muchos años después de que la gripe disminuyera, quienes nacieron en 1919 tenían una probabilidad significativamente mayor de desarrollar enfermedades cardíacas y diabetes en años posteriores. También se ha postulado que la gripe, de alguna manera, desencadenó un brote de encefalitis letárgica, una desconcertante enfermedad del sueño que surgió durante el mismo periodo. No se ha encontrado un vínculo directo, pero la gripe española fue realmente una desgracia, así que no nos sorprendería que algo así fuera causado por ella.
Los fanáticos de la serie de Netflix The Crown sin duda recordarán la Gran Niebla, un elemento clave de la trama en el episodio Acto de Dios de la primera temporada, a menos que solo hayas puesto la serie de fondo mientras te besuqueabas. Para todos los que no pusieron atención a ese episodio, una combinación de patrones climáticos y el uso extensivo de carbón provocó que una capa de contaminación cubriera gran parte de Londres, lo que resultó en problemas de salud generalizados y la muerte de muchos de sus habitantes. En resumen, la Gran Niebla fue una manera terrible de terminar el año 1952 y uno se pregunta por qué no la llamaron la no tan Gran Niebla. Para muchos londinenses, usar carbón era un acto simbólico además de práctico, porque estaba relacionado con la idea del hogar y la familia, un ideal que era especialmente importante en las décadas difíciles después de la Segunda Guerra Mundial. Por suerte, con el fin de la guerra, la gente pudo dejar de fingir que la niebla no les molestaba, y en las décadas siguientes se implementaron numerosas regulaciones ambientales sobre el uso del carbón. Aunque duró menos de 20 minutos, el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist tendría enormes consecuencias para los trabajadores estadounidenses, además de las consecuencias que sufrieron todas las personas atrapadas en el incendio. Lo que comenzó como un pequeño incendio pronto envolvió todo el edificio, y debido a que las leyes laborales de la época eran tan draconianas que llegaban a ser crueles, las puertas habían sido cerradas con llave para evitar que los trabajadores salieran en descansos no autorizados. Los resultados fueron catastróficos, como era de esperarse. Muchos trabajadores que no fueron consumidos de inmediato por las llamas saltaron hacia su muerte tratando de escapar. El incendio tendría un impacto significativo en Frances Perkins, quien presenció el incendio y más tarde se convirtió en la secretaria de trabajo de Franklin Delano Roosevelt, siendo la primera mujer en ocupar un puesto en el gabinete. Cuando llegó a Washington, se convertiría en una defensora incansable de los derechos de los trabajadores y en una voz clave en la creación del Seguro Social, que a su vez transformaría fundamentalmente la relación de los ciudadanos estadounidenses con su gobierno. Además, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste de alguien usando una blusa tipo camisa? Supongo que todas se quemaron en el incendio. La inundación de Johnston, también conocida como la Gran Inundación de 1889, es una de las inundaciones más devastadoras que han ocurrido en Estados Unidos. Cobró la vida de más de 2,000 personas y causó daños por millones de dólares. Los residentes del pueblo de Pensilvania enfrentaron una dura batalla contra el club de pesca y caza de South Fork, que había hecho cambios en una presa que redujeron su efectividad y causaron la inundación. Sin embargo, no se consideró al club responsable de ninguno de los daños, lo cual al final no importó porque el club no tenía activos que pudiera haber usado para pagar por los daños de todas formas. Aunque casi todas las demandas fracasaron, hubo un resultado inesperado. La gran indignación pública llevó a un cambio importante en la ley estadounidense. En lugar de un sistema basado en la culpa, la ley ahora se basaría en la responsabilidad objetiva, lo que facilita responsabilizar a las personas por los resultados de sus acciones, hayan sido hechas o no con intención criminal. En otras palabras, pero no queríamos inundar su pueblo, ya no es una excusa válida. La infame hambruna irlandesa de la papa, resultado de una plaga que afectó a las papas en toda Europa, fue uno de los eventos más significativos en la historia irlandesa del siglo XIX, cambiando fundamentalmente muchos aspectos de la cultura y la sociedad del país. Uno de los impactos más significativos de la hambruna fue la emigración de muchos irlandeses a otras partes del mundo, incluyendo a los Estados Unidos. Por ejemplo, en una de esas curiosas ironías de la historia, la hambruna terminaría dando origen a una de las dinastías políticas más poderosas e influyentes en la historia de los Estados Unidos, los Kennedy. John F. Kennedy y sus hermanos descendían de irlandeses por ambos lados. La familia de su madre, los Fitzgerald, en realidad había salido de Irlanda principalmente como resultado de la hambruna. Sin la hambruna, es completamente posible que la familia Kennedy nunca hubiera llegado a ser tan poderosa e influyente en la política estadounidense. Así es la suerte de los irlandeses. Excepto la parte de la hambruna y todo lo que les pasó a los Kennedy en los años 60, San Francisco ha soportado una cantidad significativa de efectos sísmicos a lo largo de su historia, principalmente debido a la ubicación de la ciudad sobre la falla de San Andrés, pero también gracias a algunas temporadas increíbles de los 49ers, ¿verdad muchachos? Volvamos a los terremotos. El terremoto de 1906 provocó grandes daños materiales y una pérdida significativa de vidas. Sin embargo, el impacto de los daños pronto se extendió más allá de San Francisco. De particular importancia fue la cantidad de dinero que las compañías de seguros británicas pagaron a sus clientes en California. Esto, a su vez, llevó a una tensión financiera significativa, la crisis de la Knickerbocker Trust Company y el pánico subsiguiente de 1907. En aquel entonces teníamos nombres extremadamente lindos para cosas muy serias.
El caos financiero resultante llevó a una mayor demanda de una reforma del sistema financiero y, después de varias leyes, a la fundación de la Reserva Federal. En otras palabras, el terremoto de 1906 fue tan fuerte que sacudió toda la economía y fundó una nueva entidad gubernamental. Pero ganó 5 campeonatos de Super Bowl entre 1981 y 1994. No, solo los 49ers pueden presumir de eso. En Estados Unidos, la década de 1930 fue un periodo de trauma profundo y de música swing realmente increíble, así que lo dejaremos en empate. Además de las terribles condiciones económicas impuestas por la Gran Depresión, muchos de los que vivían en las grandes llanuras se vieron obligados a mudarse por el Dust Bowl, durante el cual los vientos fuertes y las violentas tormentas de polvo arrancaron la capa superficial del suelo, arruinando todo el sistema agrícola del país para rematar o para empeorar las cosas. Junto con la depresión, el Dust Bowl requirió la intervención del gobierno para combatir el peso aplastante de la pobreza. La Administración del Progreso de Obras llegaría a emplear a muchos en diversas profesiones, incluyendo artistas. Por ejemplo, las obras de fotógrafos tan reconocidos como Dorothea Lange pintan un retrato vívido y conmovedor de la vida estadounidense en la década de 1930. En consecuencia, esto se convirtió en uno de los períodos mejor documentados en la historia de Estados Unidos. Eso es arte nacido de la adversidad, y ni siquiera hemos mencionado la novela clásica de John Steinbeck, Las uvas de la ira, que sigue a una familia desplazada por el Dust Bowl hacia California en busca del nuevo sueño americano. Ah, espera, sí lo acabamos de hacer. El club nocturno Coconut Grove suena como un lugar muy divertido hasta que le agregas la palabra incendio al final. Ocurrió en 1942 en Boston, y el incendio del club nocturno Coconut Grove mató a casi 500 personas. Si eso suena como demasiada gente para un club nocturno, tienes razón. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el club estaba increíblemente abarrotado. Estaba lleno de gente y solo había una salida, lo que hacía casi imposible que muchas personas pudieran escapar. Sin embargo, como suele suceder con estos terribles eventos, hubo un beneficio social inesperado. Los hospitales a donde llevaron a las víctimas perfeccionaron estrategias para tratar lesiones traumáticas por quemaduras. En el Hospital General de Massachusetts en particular, el hospital fue en contra del consenso médico de la época y cubrió las quemaduras en lugar de intentar remover el tejido dañado. Esta práctica resultó ser efectiva para reducir las infecciones y sentó las bases para muchos otros avances en el cuidado de quemaduras graves. Dicho esto, probablemente no ayudó mucho a la industria de la vida nocturna. Es mucho más difícil vender un "ven al lugar que revolucionó el tratamiento de quemaduras" que una "noche de damas". La explosión del meteorito de Chelyabinsk, que casi impacta a Rusia en 2013, fue un evento viral captado por decenas de cámaras en el tablero del auto en esa nación notoriamente poco amigable para los conductores. Sin embargo, la llegada sorpresiva del invasor extraterrestre y la explosión que siguió no fue motivo de risa. Así que hoy vamos a echar un vistazo a un meteorito que por poco impacta a Rusia en 2013. Agárrense de algo porque esto va a ser explosivo. Justo al este de los montes Urales, a orillas del río Mias, se encuentra la ciudad de Chelyabinsk. Conocida como la Puerta de Siberia, Chelyabinsk es un importante centro industrial con una población de más de 1 millón de personas y es la 7ª ciudad más grande de toda Rusia. Esos 1 millón de ciudadanos recibieron el susto de sus vidas, tanto literal como figurativamente, la mañana del 15 de febrero de 2013, cuando un meteorito entró en la atmósfera terrestre y explotó sobre la ciudad aproximadamente a las 9:30 am. Incluso aquellos que no presenciaron la entrada del meteorito en la atmósfera, les resultó imposible ignorar la llegada de la roca espacial. La luz, el calor y el sonido del viajero extraterrestre captaron la atención de todos, de la manera en que solo una explosión interestelar puede hacerlo. Para algunos fue simplemente un brusco despertar, pero para otros fue un evento mucho más serio. El meteorito de Chelyabinsk tenía apenas 20 metros de diámetro, aproximadamente el tamaño de un autobús y medio Greyhound, lo que podría hacerlo sonar menos serio, dependiendo de cómo te sientas acerca de los autobuses. Pero el tamaño no lo es todo, especialmente cuando se trata de misiles del espacio. De hecho, a pesar de su tamaño relativamente pequeño, el meteorito tuvo un impacto enorme en la ciudad, aunque en realidad nunca llegó a golpear la Tierra. ¿Qué tan fuerte fue la explosión del meteorito de Chelyabinsk? Bueno, la magnitud de su explosión fue mayor que la de un arma de destrucción masiva, al menos 30 veces más poderosa que la explosión de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima al final de la Segunda Guerra Mundial. Esa es una explosión enorme. Considerando el daño causado por el ataque a Hiroshima, uno solo puede imaginar la devastación que se habría producido si el meteorito realmente hubiera caído en Chelyabinsk.
Lo más probable es que si todo el meteorito hubiera impactado en vez de solo unos cuantos fragmentos, Chelyabinsk habría sido borrada del mapa, como un atlas editado apresuradamente en Photoshop. Aunque el meteorito de Chelyabinsk explotó antes de poder impactar la Tierra, fue un impacto que se evitó por muy poco. ¿Qué tan cerca? Bueno, los científicos creen que el meteorito explotó a menos de 20 millas sobre Chelyabinsk, dejando caer pequeños meteoritos por toda la zona. Eso no es muy lejos, esa es la distancia entre dos sucursales de Walmart. En el ámbito de la astrofísica, donde los objetos interestelares viajan regularmente muchos millones de millas durante sus recorridos cósmicos, una diferencia de 20 millas es prácticamente insignificante. El meteorito de Chelyabinsk pasó tan cerca como fue posible sin impactar directamente, lo que lo convierte en un escape por los pelos. Es afortunado que el meteorito de Chelyabinsk haya detonado a 20 millas sobre la superficie, porque si realmente hubiera impactado la ciudad, las consecuencias habrían sido extremadamente letales. Con el diámetro de 20 metros del meteorito y su velocidad de más de 33.000 millas por hora, prácticamente habría destruido Chelyabinsk. Según varios modelos científicos, los investigadores creen que la pérdida de vidas habría alcanzado cerca de 1 millón de personas o más, todas desaparecidas en un abrir y cerrar de ojos. Películas como Armageddon de Michael Bay han hecho que algunas personas piensen que si un meteorito o asteroide estuviera en curso de colisión con la Tierra, los científicos podrían verlo venir. Luego enviarían a Bruce Willis y Ben Affleck para destruirlo en el cielo antes de que pudiera causar algún daño real, y todos celebraríamos escuchando a Aerosmith. Pero como de costumbre, las películas no lo hicieron bien. Los científicos han advertido durante mucho tiempo que los impactos de meteoritos o incluso de asteroides más grandes podrían ocurrir prácticamente en cualquier lugar y en cualquier momento, sin mucho aviso previo. Eso no es muy reconfortante y es precisamente lo que ocurrió en Chelyabinsk. De hecho, la razón por la que la llegada y explosión del meteorito de Chelyabinsk fue tan sorprendente para los habitantes de la ciudad y las áreas circundantes fue precisamente porque era prácticamente imposible verlo venir. Debido a la órbita del meteorito, se acercó a la Tierra desde la dirección del Sol. Ni siquiera puedes ver la televisión cuando tienes el Sol en los ojos, mucho menos un objeto celeste a cientos de miles de millas de distancia. Combinado con el pequeño tamaño del meteorito, no había manera de que los astrónomos pudieran verlo hasta que ya era demasiado tarde. Lo primero que notaron los ciudadanos de Chelyabinsk del meteorito fue su brillo extremo. Justo antes de que explotara, la roca espacial iluminó el cielo de la mañana con un destello enorme, como si Mötley Crüe estuviera a punto de subir al escenario. La bola de fuego del meteorito fue aproximadamente 30 veces más brillante que el Sol, lo cual, para que te des una idea, es realmente brillante, tanto así que en realidad puede dañar tu visión. No mires al Sol. Y eso no es hipotético, en realidad sucedió. El destello causó ceguera temporal en varios observadores, además de provocar quemaduras en la retina y en la piel a quienes estuvieron expuestos. Incluso a una mujer se le quemó la piel de la cara, como si fuera un peeling químico de radiación cósmica, por un meteorito que explotó a más de 32 kilómetros sobre el suelo. La explosión del meteorito de Chelyabinsk fue impresionante, pero lo que siguió después fue realmente aterrador. La onda sónica causada por la explosión azotó la ciudad de Chelyabinsk, rompiendo innumerables ventanas y causando graves daños estructurales en muchos edificios. El meteorito causó daños a la propiedad por más de $1 millón. Incluso el techo de una fábrica se derrumbó debido a la explosión. Afortunadamente no se reportaron muertes, pero más de 1,000 personas resultaron heridas en el incidente, la mayoría por vidrios que salieron volando o escombros que caían. Fue algo así como el final de una película de superhéroes, solo que no es probable que se convierta en una atracción en Disneylandia pronto. La explosión del meteorito de Chelyabinsk rompió ventanas y derrumbó edificios, pero ese fue solo su impacto local, porque aunque el meteorito pudo haber pasado a 20 millas de la Tierra, personas de todo el mundo sintieron sus efectos. De hecho, la fuerza de la explosión fue tan poderosa que fue registrada por un sistema de monitoreo nuclear hasta en la Antártida. El meteorito de Chelyabinsk no fue el primer encuentro de Rusia con un meteorito que estuvo a punto de ser mortal. Fue más como una de esas secuelas que llegan décadas después de la película original, como el Top Gun Maverick de los eventos celestiales. El primer encuentro ocurrió en la mañana del 30 de junio de 1908, cuando una poderosa explosión sacudió cerca del río Podkamenya Tunguska, en la zona que ahora es Krasnoyarsk Krai, Siberia. Los científicos estimaron que la explosión fue más poderosa que 15 megatones de TNT, eso es un montón de pedidos de Acme.
La explosión arrasó más de 770 millas cuadradas de bosque. El evento de Tunguska, como se le conoce en la cultura popular, se cree que es el mayor evento de impacto en la historia registrada. Incluso lo mencionan en los cazafantasmas. Sin embargo, vale la pena señalar que, a pesar de ser clasificado como un evento de impacto, nunca se ha descubierto un cráter de impacto. Actualmente, la teoría principal especula que un meteorito explotó sobre la zona, similar a lo que ocurrió en Chelyabinsk. La explosión fácilmente habría sido capaz de destruir una gran área metropolitana densamente habitada. Por suerte, gracias a la escasa población de Siberia, nunca se reportaron lesiones fatales. Curiosamente, el meteorito de Chelyabinsk ni siquiera fue el primer encuentro de la región de Chelyabinsk con meteoritos. Ese sería la lluvia de meteoritos de Kunashov de 1949, durante el cual al menos 20 meteoritos con un peso total combinado de 200 kilogramos cayeron sobre la zona. Ese evento no causó ni de cerca tanto daño como el de 2013, pero también estuvo acompañado de un aterrador estampido sónico. Así que ya sabes que los perros del vecindario no dejaron de ladrar por lo menos durante 3 horas. El meteorito de Chelyabinsk quizá no era muy conocido en todo el mundo, pero definitivamente se hizo famoso en internet. Casi inmediatamente después de que ocurrió el evento, el meteorito se volvió viral, con docenas de videos apareciendo en YouTube y otras redes sociales poco después de la explosión. Podrías decir que su ascenso a la fama fue nada menos que meteórico. Los videos mostraban una enorme bola de fuego cruzando el cielo, seguida varios minutos después por un estruendoso estallido. Pero ¿por qué tantos rusos estaban filmando el cielo esa mañana de febrero? ¿Acaso legiones de rusos esperaban que un meteorito impactara en Chelyabinsk? ¿Alguien tenía rublos apostados en eso? No, en realidad estaban prestando atención a una situación mucho más terrenal. Verás, Rusia tiene un gran problema con la furia al volante y el fraude de seguros, lo que ha llevado a la proliferación generalizada de cámaras de tablero de los vehículos rusos. Debido a que había tantas cámaras de tablero en las carreteras de Chelyabinsk durante la explosión, la detonación fue capturada desde varios ángulos. Esos videos del meteorito se subieron rápidamente a YouTube, y el incidente astronómico único se volvió viral en todo el mundo. A pesar de lo que los antiguos alienígenas te harían creer, la Tierra no está precisamente llena de vida o de objetos extraterrestres. Así que los meteoritos, que es como llamamos a los meteoros o fragmentos de meteoros que realmente llegan a la superficie de la Tierra, ofrecen una oportunidad rara para que los científicos realicen investigaciones sobre objetos extraterrestres. Cuando el meteoro de Chelyabinsk explotó, produjo una nube de polvo y gas, así como muchos fragmentos de meteorito más pequeños. Estos fragmentos llamaron la atención de varios grupos de cazadores de meteoritos. Rápidamente descendieron sobre la ciudad y sus alrededores tras la explosión, en un esfuerzo por localizar todos los fragmentos de meteorito que pudieran haber llegado a la Tierra. Con suerte, todos estaban vestidos como buscadores de oro de antaño. No era una competencia, pero los ganadores resultaron ser diversos. ¿Quién descubrió los fragmentos más grandes a más de 80 kilómetros al norte de la ciudad, bajo un lago congelado? Las capacidades destructivas del meteoro de Chelyabinsk fueron una seria llamada de atención para el mundo. Por varias razones, su llegada resultó ser un momento importante en la forma en que la comunidad científica ve los impactos de meteoritos. Después de todo, si un meteoro que explota a 20 millas sobre una ciudad pudo causar tal daño, uno que realmente impacte la Tierra obviamente sería infinitamente más devastador. Ahora sabemos que incluso un casi impacto en el que un meteoro explota después de entrar en la atmósfera podría tener consecuencias catastróficas si el objeto fuera lo suficientemente grande. De repente, la gente se volvió muy consciente de la multitud de amenazas potenciales invisibles que viajan por el espacio y de nuestra preparación para detener tales amenazas, la cual prácticamente no existe. Nadie vio venir el meteorito de Chelyabinsk, así que es lógico pensar que puede que no estemos al tanto de otros objetos potencialmente mortales que actualmente estén en curso de colisión con nuestro planeta. Ahora bien, en realidad, los astrónomos normalmente pueden detectar amenazas como meteoritos, asteroides y, con suerte, invasiones alienígenas. Pero desde la explosión del meteorito de Chelyabinsk, desarrollar la tecnología que necesitan para hacer bien su trabajo se ha convertido en una prioridad importante. Después de todo, Bruce Willis y Ben Affleck no siempre estarán aquí para salvarnos. A finales del año 79 después de Cristo, el estratovolcán conocido como Monte Vesubio entró en erupción, desatando un ciclo de caos que acabó con las ciudades de Pompeya y Herculano
y con muchos de sus habitantes. Ha habido muchas erupciones volcánicas devastadoras a lo largo de la historia, pero la catástrofe de Pompeya tiene un lugar único en la imaginación del público. Así que hoy vamos a echar un vistazo a la línea de tiempo de la vida, destrucción y legado de Pompeya. Relativamente hablando, una erupción del monte Vesubio no es tan difícil de predecir. De hecho, en una escala de tiempo geológica, el monte Vesubio entra en erupción con bastante regularidad. Según el análisis de sedimentos, en realidad ha sucedido más de 50 veces desde su formación. Pero como suele pasar con los humanos, a pesar de este peligro evidente, se construyeron asentamientos alrededor de la montaña. Los griegos construyeron la ciudad en el siglo VIII a.C. y cuando pasó a estar bajo control romano, se convirtió en una ciudad turística grande y comercialmente exitosa. Era frecuentada por turistas adinerados y los artesanos que les atendían. Tenía una economía próspera y albergaba a alrededor de 20.000 personas. En el año 79 después de Cristo, la mayoría de los residentes de Pompeya aún podían recordar el terremoto del 62, causados por la misma actividad sísmica que llevó a la erupción. Una serie de terremotos superficiales sacudieron la zona durante varios días. Interrumpieron el suministro de agua de la ciudad al desplazar las frágiles tuberías que venían de un manantial cercano. Como solo hubo 17 años entre este evento y la erupción del Vesubio, los excavadores de hecho han encontrado reparaciones del terremoto anterior en las ruinas que dejó el flujo del Vesubio. Una de las razones por las que esta erupción en particular es tan bien recordada se debe a los escritos de un sobreviviente. La mañana de la erupción, Plinio el joven estaba estudiando en la finca de su tío cuando su madre le señaló lo que parecía una nube extraña y enorme. Plinio escribió: su apariencia general se puede describir mejor como la de un pino piñonero, ya que se elevaba a gran altura como un tronco y luego se dividía en ramas. En algunos lugares se veía blanca, en otros manchada y sucia, según la cantidad de tierra y cenizas que llevaba consigo. Lo que Plinio estaba viendo era la erupción inicial, cuando la única señal visible era una extraña nube suspendida en el cielo. En esta etapa temprana, los habitantes de Pompeya aún tenían tiempo de huir, y algunos lo hicieron. Sin embargo, muchos permanecieron en sus casas, sin saber qué estaba pasando. Quienes se quedaron presenciaron una escena surrealista: ceniza cayendo en las calles como si fuera nieve. Cubría los edificios en gruesas capas y venía acompañada de temperaturas que aumentaban constantemente, llegando a alrededor de 300 grados Celsius, o 572 grados Fahrenheit. Los historiadores y científicos están divididos sobre cómo murieron la mayoría de los habitantes de Pompeya. Algunos creen que fueron sofocados poco a poco por la ceniza volcánica, mientras que teorías más recientes afirman que murieron instantáneamente por la enorme ola de calor. De cualquier manera, no suena nada divertido. En sus cartas, Plinio el joven describe los intentos de su tío por salvar a otros del Vesubio. Su tío, Plinio el Viejo, estaba al mando de una flota de barcos en el Mediterráneo y ordenó que ayudaran en misiones a los pueblos a lo largo de la costa. Sin miedo o imprudentemente, dependiendo de tu punto de vista, Plinio el Viejo se acercó cada vez más a la montaña misma, pero rápidamente se dio cuenta de que piedras caían sobre los barcos y piedras pómez llenaban el agua a su alrededor. El más joven escribió: también estaban en peligro, no solo de quedar varados por la repentina retirada del mar, sino también por los enormes fragmentos que rodaban desde la montaña y obstruían toda la orilla. Las estimaciones actuales dicen que los escombros caían a una velocidad de 15 centímetros por hora. Eso puede no parecer mucho, pero a ese ritmo no pasaría mucho tiempo antes de que la ceniza y la piedra hicieran imposible escapar. Después de la suave caída de ceniza, empezaron a caer sobre Pompeya trozos de piedra pómez blanca. A medida que los volcanes empezaron a arrojar capas más profundas de la tierra, la piedra pómez se volvió gris y estuvo acompañada de piedra caliza y lava. La amenaza de grandes piedras cayendo era suficiente para mantener a muchos dentro de sus casas. Los trozos más grandes de piedra pómez, caliza y roca de lava cayeron sobre otros mientras intentaban escapar. Los científicos han reconstruido los momentos finales del angustiante intento de una familia por sobrevivir. Entre la 1 y las 7 de la tarde, la parte delantera de la casa de la familia se derrumbó y los obligó a retirarse a las habitaciones traseras.
Piedra, pomes y objetos más grandes caían junto con ceniza. Por aterrador que suene, ser golpeados por los escombros que caían era lo que menos les preocupaba. El peso abrumador de todo eso hizo que las casas se derrumbaran sobre muchos pompeyanos, como lo demuestran las fracturas en los cráneos encontrados entre los restos de quienes se quedaron en sus hogares. La ceniza cubría todas las superficies. Caían fragmentos incandescentes del cielo y grandes trozos de roca caían dentro de los edificios, atrapando a las personas en sus hogares. Es probable que los residentes escucharan los gritos de sus vecinos mientras sufrían en sus hogares. Probablemente parecía el fin del mundo. Plinio el joven ciertamente pensó que lo era. Él escribió: muchos suplicaron la ayuda de los dioses, pero aún más imaginaron que ya no quedaban dioses y que el universo estaba sumido en la oscuridad eterna para siempre. Y si crees que eso es sombrío, él continuó diciendo: admito que obtengo un pobre consuelo en mi destino mortal al creer que todo el mundo estaba pereciendo conmigo y yo con él. En cuanto a los pompeyanos, quedaron librados a su suerte en un paisaje devastado, obligados a decidir si era más seguro quedarse en las casas con sus techos derrumbándose o salir a los campos con los escombros cayendo. Un grupo decidió salir a los campos protegiéndose lo mejor que podían. Salieron entonces, escribió Plinio, con almohadas atadas en la cabeza con servilletas, y esa era toda su defensa contra la tormenta de piedras que caía a su alrededor. Por más tonto que eso parezca, fue una decisión inteligente, porque lo que esperaba a quienes se quedaron atrás era infinitamente peor. Los ciudadanos de Pompeya y Herculano, que no habían huido o muerto para la tarde, tuvieron que enfrentarse al efecto más peligroso del volcán, el flujo piroclástico. Este tipo de flujo es una concentración de ceniza y gas sobrecalentados que se mueve a unos 100 km por hora. Estas oleadas pueden alcanzar temperaturas lo suficientemente altas como para literalmente arrancar la carne en segundos. El primer flujo golpeó alrededor de la medianoche y acabó instantáneamente con cualquiera que quedara en Herculano o Pompeya. Muchos ciudadanos de Herculano ya habían muerto o escapado mucho antes de que el flujo final arrasara la zona. Pompeya, un poco más lejos, pudo haber tenido sobrevivientes después del primer flujo, pero no pudieron haber sobrevivido a los últimos. Encerrados en sus casas, probablemente tosieron por la ceniza o los gases, y el aire sobrecalentado no los venció antes. Aunque muchos murieron, la mayoría logró escapar. Sin hogares, los sobrevivientes se dispersaron por todo el Imperio Romano y se establecieron donde pudieron. Los registros han mostrado que muchos de esos refugiados se casaron entre ellos y se mudaron a otras ciudades. El emperador Tito proporcionó apoyo financiero a las ciudades que recibieron a los refugiados para desarrollar nueva infraestructura, pero nunca volvió a existir un asentamiento romano en Pompeya. Probablemente fue una decisión inteligente. Contrario a la creencia popular, Pompeya no estuvo intacta antes de ser redescubierta. Poco después de los acontecimientos, los romanos saquearon las ruinas y se llevaron lo que pudieron. Aunque el sitio ya había sido saqueado, seguía siendo una mina de oro para los arqueólogos. El trabajo comenzó en el sitio en 1748, pero gran parte del trabajo inicial se dedicó a encontrar y sacar tesoros para el rey Carlos III de España. Durante muchos años, las excavaciones fueron imprudentes y codiciosas. Los excavadores arrancaron frescos de las paredes y dañaron irreparablemente el sitio en busca de artefactos valiosos. Después de años de mala administración, el sitio quedó bajo la dirección de un arqueólogo llamado Giuseppe Fiorelli en 1863. Fiorelli mejoró la metodología de las excavaciones de varias maneras importantes. Una de sus innovaciones fue excavar los edificios de arriba hacia abajo para preservar los artefactos y afectar lo menos posible el sitio. Fiorelli también es responsable de algunas de las imágenes más sobrecogedoras de Pompeya. Él fue quien decidió usar moldes de yeso para crear modelos de quienes habían perecido. Sus cuerpos dejaron huecos en la pared de ceniza, y Fiorelli llenó esos huecos con yeso, creando modelos inquietantemente perfectos de los pompeyanos durante sus momentos finales. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea Aliada instaló una base cerca del Vesubio como parte de una campaña continua para interrumpir el control aéreo del eje en el norte de Italia. Las incursiones alemanas ya estaban causando problemas en la zona, pero no era nada comparado con el monte Vesubio. Una nueva erupción comenzó el 18 de marzo de 1944
Al igual que en el año 79 después de Cristo, una enorme columna de ceniza se elevó hacia el cielo. Detritos y ceniza volvieron a llover sobre Pompeya. Flujos piroclásticos descendieron por la montaña y arrasaron el aeródromo. Se reportó que pedazos de lava del tamaño de pelotas de golf cayeron a 10 millas de distancia. Aunque no fue tan catastrófico como los eventos que acabaron con Pompeya, fue una mala noticia para los aliados. Perdieron 88 aviones y todo un aeródromo en un solo día. El 23 de noviembre de 1980, un terremoto sacudió Pompeya y se detuvieron los trabajos de excavación. Esto marcó un cambio de actitud en Pompeya. Después del terremoto, los arqueólogos se enfocaron más en la documentación de las ruinas existentes que en la excavación de nuevas. Los expertos generalmente marcan ese evento como el momento en que las cosas cambiaron en la excavación. Un experto dijo que sacudió todo el sitio y que muchas cosas empezaron a desmoronarse desde ese momento. El verdadero punto de inflexión fue el terremoto y todavía sigue siendo un problema. En 2010, numerosos edificios excavados se vinieron abajo debido a una combinación de falta de fondos y mal clima. La Schola Armaturum, una instalación de entrenamiento para gladiadores, se vino abajo, junto con una sección importante de la muralla perimetral de Pompeya. El arqueólogo de Pompeya, Alex Barbet, dijo: "La situación es crítica. En 2011 solo había 5 conservadores calificados encargándose de Pompeya. El drenaje se había convertido en un problema y había una enorme cantidad de mantenimiento pendiente. Hoy en día no se permite ninguna excavación nueva en Pompeya, con raras excepciones. La mayor parte del trabajo se dedica a la conservación, en parte porque los arqueólogos no saben cuándo ocurrirá el próximo evento sísmico. Actualmente, el monte Vesubio está siendo monitoreado constantemente. Un observatorio en la montaña revisa las emisiones de gases y la actividad sísmica en busca de cualquier señal de una erupción. Hacen esto por una buena razón. El Vesubio es un volcán activo y tarde o temprano volverá a hacer erupción. Los resultados de un evento así podrían ser catastróficos, y 3 millones de personas viven dentro de la zona de peligro del volcán. Una erupción importante podría ser devastadora para esas personas y crear una crisis de refugiados. El 2 de septiembre de 1666, poco después de la medianoche, se desató un incendio en una panadería en Pudding Lane, en la ciudad de Londres. Los fuertes vientos propagaron las llamas rápidamente, y para cuando todo terminó, el 80% de la ciudad habría sido consumido. Hoy vamos a echar un vistazo a lo que sucedió inmediatamente después de que Londres fuera destruida por el Gran Incendio de Londres de 1666. En 1666, Inglaterra estaba en guerra tanto con los franceses como con los holandeses. Cuando el incendio destruyó la ciudad, muchos asumieron que era un precursor deliberado de una invasión por parte de una de esas potencias, y estalló una ola de violencia anti-inmigrante. Una panadería holandesa fue atacada por una turba, un francés fue brutalmente golpeado con una barra de hierro, y un diplomático sueco solo evitó por poco ser ahorcado, gracias a la rápida intervención del duque de York. Un rumor específico que se difundió fue que los franceses habían iniciado los incendios usando explosivos. El rumor desataría una ola de violencia antifrancesa. Varias personas fueron asesinadas o heridas, incluida una mujer francesa atacada por una multitud que creía que llevaba explosivos en su delantal. Y un francés fue atacado porque las pelotas de tenis que llevaba fueron confundidas con bombas. Para cuando se extinguió el incendio, el 80% del área dentro de las murallas medievales de la ciudad estaba completamente destruida. Solo quedaron unas pocas ruinas de piedra, y 65,000 personas se quedaron sin hogar. Para complicar las cosas, justo después del incendio, el suelo estaba demasiado caliente para caminar sobre él. Esto dejó a la población sin hogar con poca opción más que acampar en los campos fuera de las murallas. Con el paso del tiempo, cada vez más personas comenzaron a recoger sus cosas y viajar a otras partes de la ciudad o incluso a otras ciudades y pueblos. La grave escasez de viviendas tuvo resultados previsibles. Las rentas en Londres se dispararon. En cuestión de días, los costos de arrendamiento habían subido un 200% y en pocas semanas, el precio de una casa se había multiplicado por 10. Los precios altos se convertirían en la nueva normalidad durante los siguientes años. Incluso los comerciantes y artesanos de Londres tenían poca opción más que pagar estas tarifas increíbles a sus caseros. Poco después del incendio, Robert Hubert, de 26 años, hijo de un relojero inglés,
fue arrestado mientras intentaba huir del país. Rápidamente confesó a la policía que era miembro de una banda francesa empeñada en destruir Londres y que él había iniciado el gran incendio en nombre de ellos. Satisfechos de haber atrapado al culpable, Hubert fue llevado a juicio. Sin embargo, cuando comenzó el juicio, la historia de Hubert cambió y empezaron a surgir inconsistencias. La evidencia demostró que Hubert ni siquiera estaba en Londres cuando comenzó el incendio. Pensarías que esto sería un golpe severo para el caso de la fiscalía, pero no lo fue. Hubert fue declarado culpable y sentenciado a muerte por ahorcamiento. Su ejecución se llevó a cabo solo unas semanas después del incendio. Atacar a los inmigrantes y culpar a quienes obviamente no eran culpables fue solo el comienzo de la paranoia. La destrucción también exacerbó las divisiones preexistentes en la sociedad londinense, como la antigua animosidad entre protestantes y católicos. Poco después del incendio, el gobierno estableció un comité oficial para investigar la causa del incendio. El comité recibió testimonios del público y muchos de ellos estaban claramente enfocados en culpar a los católicos. Un hombre llamado William Tisdale testificó que escuchó a un papista irlandés advertir que septiembre de 1666 traería una triste desolación a Londres. Un hombre de Radcliffe juró que meses antes del incendio escuchó a un católico reflexionando sobre si Londres podría incendiarse en el 66 y eso era solo la punta del iceberg. La sospecha de que los católicos estaban detrás del incendio duraría por más de una década. Incluso hasta 1681, un distrito local erigió una placa que decía: aquí, por permiso del cielo, el infierno se desató sobre esta ciudad protestante desde los corazones maliciosos de papistas bárbaros. La placa permaneció hasta bien entrado el siglo siguiente y finalmente fue retirada, no porque fuera anticatólica, sino porque la gente que se detenía a leerla estaba creando un peligro para el tráfico. Si piensas que después de toda la paranoia y las acusaciones, el descubrimiento de la verdadera causa del incendio devolvería la cordura, entonces simplemente no conoces lo suficiente a la gente de Londres medieval. A medida que se reunían los hechos, se hizo evidente que el incendio había comenzado en una panadería y luego se extendió desde Pudding Lane hasta Pie Corner. Esto llevó a los predicadores de la ciudad a culpar al gusto colectivo por lo dulce y advirtieron que Dios enviaría más incendios si la glotonería no terminaba. En serio, no estamos inventando esto. Incluso erigieron una estatua conocida como el Chico Dorado de Pie Corner en el lugar para recordarles a los londinenses que evitaran ser glotones. El incendio cambió todo en Londres, incluyendo la manera en que la ciudad combatiría los incendios en el futuro. En ese momento, el método principal para combatir ese tipo de incendios era crear cortafuegos demoliendo edificios en el camino de las llamas, privándolas así de combustible. Pero el incendio de 1666 se propagó demasiado rápido como para que los cortafuegos fueran efectivos. Para empeorar el problema, el agua de la ciudad fluía a través de tuberías de madera, que funcionaban bien bajo condiciones normales, pero resultaban desastrosas cuando la ciudad estaba envuelta en llamas. Después del desastre, Londres crearía un sistema de defensa contra incendios mucho más formidable. Este esfuerzo incluyó nuevas leyes y tecnologías, la creación de una brigada de bomberos y la instalación de hidrantes en toda la ciudad. Fue un gran paso en la dirección correcta. El gran incendio de 1666 destruyó lugares emblemáticos como la Catedral de San Pablo y la Bolsa Real, junto con más de 13,000 casas y 87 iglesias parroquiales. En total, los daños se estimaron en alrededor de 10 millones de libras, lo que equivale actualmente a más de 2.500 millones. Bajo la Ley de Disputas del Incendio de Londres, el gobierno rápidamente estableció un tribunal especial cuyo único propósito era resolver desacuerdos entre propietarios, inquilinos y otros ocupantes de los edificios incendiados. Desafortunadamente, el tribunal resultó ser un poco favorable a los propietarios y tenía la costumbre de dictaminar que los dueños de casas y los inquilinos aún debían pagar la renta de viviendas que habían sido destruidas o que de alguna manera habían quedado inhabitables. Así como una fuerte lluvia hace que la gente quiera comprar paraguas, un gran incendio hace que todos quieran comprar un seguro contra incendios. Efectivamente, un médico londinense llamado Nicholas Barbin creó la primera compañía de seguros contra incendios tras el desastre. La compañía, al igual que sus contrapartes modernas, prometía reembolsar a los asegurados por los daños causados por futuros incendios. El gran incendio en sí se convirtió en su anuncio, ya que le decía al público que sus pérdidas habrían sido compensadas si hubieran tenido una póliza como la que él estaba vendiendo. Y había más beneficios por ser titular de una póliza que solo eso. La compañía de Barbin empleaba una brigada privada de bomberos.
Las casas protegidas recibían una placa de seguro contra incendios, y si se producía un incendio, la compañía enviaba a la brigada para salvar cualquier hogar que tuviera la placa. Las que no tuvieran la placa se dejarían quemar. Cuando Londres se dispuso a reconstruirse, trataron de evitar muchos de los errores del pasado. La Ley de Construcción de Londres de 1667 estableció nuevos estándares para la construcción y daría forma al aspecto de la ciudad durante siglos. La nueva ley prohibió materiales propensos al fuego como fachadas de madera y techos de paja. También reguló el ancho y la forma de las calles de Londres de manera que facilitara la protección de la ciudad contra incendios. La gran cantidad de nuevas regulaciones sería aplicada por un equipo especial de inspectores que la nueva ley financió. Estos hombres serían los primeros verdaderos inspectores de edificios del mundo. La Catedral de San Pablo era un punto de referencia en Londres, y durante el incendio, los londinenses que intentaban salvar sus pertenencias apilaron sus muebles dentro del patio de la iglesia. Afortunadamente, esto solo sirvió como combustible para las llamas y la catedral fue completamente destruida. Cuando todo terminó, la iglesia recurrió al arquitecto Christopher Wren para rediseñar y reconstruir la Catedral de San Pablo. De hecho, Wren ya había estado trabajando con la iglesia y apenas había presentado sus planes para mejorar la arquitectura existente. Ahora tendría que empezar desde cero. Wren dedicaría el resto de su vida a reconstruir la catedral y fue enterrado allí cuando murió en 1723. No era ningún secreto que Londres necesitaría ser reconstruida después del incendio, y no faltaba competencia de personas que querían estar a cargo de los esfuerzos de reconstrucción. A tan solo unos días del incendio, el rey Carlos II ya estaba recibiendo múltiples planes de reconstrucción de personas, como el arquitecto Christopher Wren, el hombre que reconstruiría la Catedral de San Pablo, el filósofo natural Robert Hooke, a quien tal vez recuerdes de la clase de biología como el hombre que descubrió las células, y el destacado agrimensor Peter Mills. Carlos, por su parte, estaba preocupado porque era poco práctico seleccionar un plan antes de hacer un levantamiento preciso de la ciudad. Por eso, rechazó todas las propuestas y ordenó que se hiciera ese levantamiento. En tan solo 4 años después del incendio, la gente de Londres ya había reemplazado 6.000 de las 13.000 casas que habían sido destruidas. Todo se construyó en estricto cumplimiento con los nuevos códigos de construcción. Mientras que Londres medieval estaba hecho de madera, la nueva ciudad se construyó con ladrillo y piedra, y donde la ciudad antigua tenía techos de paja, la nueva tendría techos de tejas. El tamaño de las casas también aumentó. El nuevo código prohibía que la altura de los edificios nuevos excediera los 4 pisos, así que los comerciantes ricos empezaron a comprar terrenos más grandes para construir sus mansiones. En 1671, la ciudad comenzó el proceso de erigir un monumento al gran incendio de Londres. Diseñado por el propio Christopher Wren, el monumento se encuentra cerca del lugar donde comenzó el incendio. El monumento conmemora el incendio, pero también sirve como recordatorio de que la gente de Londres finalmente triunfó sobre el desastre y, en última instancia, sobrevivió. Una inscripción en el panel sur del monumento dice: "La prisa se ve en todas partes. Londres se levanta de nuevo, y con mayor rapidez o con mayor magnificencia es dudoso". 3 cortos años completan lo que se consideraba la obra de toda una época. Las sequías y las hambrunas constituyen algunos de los peores desastres naturales en la historia registrada, acabando con grandes porciones de la población en las áreas afectadas. Y a diferencia de la mayoría de los otros desastres naturales, las sequías y las hambrunas pueden ser provocadas por el hombre, resultado de la mala gestión de los recursos y de las crueles políticas de los líderes. Así que hoy vamos a echar un vistazo a las peores sequías y hambrunas en la época moderna. Los persistentes problemas económicos tras la Primera Guerra Mundial, la sequía generalizada y 5 años de guerra civil resultaron en una hambruna devastadora que afectó a unos 30 millones de rusos a lo largo de 1921. Sin embargo, la hambruna se había estado gestando durante años y los revolucionarios comunistas en parte orquestaron el desastre para su propio beneficio político. En ese momento, los campesinos y agricultores independientes eran vistos como una amenaza para la transición de los rusos al comunismo. A partir de 1917, los funcionarios comunistas habían estado confiscando alimentos a los pobres con la intención de causar hambruna deliberadamente. Esto hizo que las causas naturales de la hambruna fueran aún más devastadoras. Los funcionarios rusos hicieron poco para intervenir y adoptaron una política de dejar morir de hambre a los campesinos intencionalmente, porque, de nuevo, ese fue su objetivo desde el principio. El caos resultante hubo reportes en toda la región, así como a brotes de cólera y tifus. Finalmente, los bolcheviques se vieron obligados a pedir ayuda a las naciones occidentales, cosa que realmente no querían hacer.
Así que eso te dice lo grave que era la situación. Aunque gran parte del daño ya estaba hecho, fuerzas externas lograron frenar el avance de la hambruna y brindar ayuda masiva en todo el país. Es un recordatorio claro y aterrador de hasta dónde puede llegar la gente por sus ideales políticos. Un tema que verás bastante en este episodio. El Dust Bowl fue una sequía severa y una escasez de alimentos que devastó la región de las llanuras del sur de Estados Unidos durante los años 30 y también desató las uvas de la ira en varias generaciones de listas de lectura de verano de secundaria, lo cual quizás sea su ofensa más grave. Aunque el Dust Bowl fue causado en parte por factores ambientales naturales, la actividad humana definitivamente jugó un papel en empeorar el desastre. En 1862, la ley de Homestead, que tenía como objetivo alentar a la gente a establecerse en las llanuras del sur, les dio a los colonos que migraron 160 acres de tierras. Los especuladores de tierras y los emigrantes creían que la agricultura podía afectar el clima de la región, creando un entorno rico para la agricultura. Sin embargo, no fue así. Y los primeros colonos en realidad empeoraron las condiciones al arar las praderas nativas en un intento fallido de cultivar cosechas. Una sequía severa en 1931 empeoró las condiciones, resultando en tormentas de polvo que arrasaron el país. El polvo que provenía de las llanuras del sur llegó muy lejos. Lugares como la ciudad de Nueva York y Washington, D.C. experimentaron ventiscas de polvo, en las que el polvo oscurecía el cielo y se metía en casas y edificios. Y si alguna vez has intentado hacer un muñeco de nieve de polvo, no es tan divertido como suena. Además, muchos murieron de neumonía por polvo, una condición que causaba dificultad para respirar y dolor en el pecho. El Dust Bowl marcó un cambio importante en la demografía de Estados Unidos. Los estados afectados por el Dust Bowl, especialmente Oklahoma, perdieron miles de habitantes a medida que las condiciones empeoraban. Mientras tanto, California recibió una enorme afluencia de nuevos habitantes. La migración del Dust Bowl sigue siendo la mayor migración masiva en la historia de Estados Unidos. Afectando principalmente a Ucrania, la hambruna soviética de 1932 es recordada por algunos como el Holodomor, un término que se traduce como exterminio por hambre, y no es un personaje de Game of Thrones. Los historiadores culpan principalmente al líder soviético Iósif Stalin por la hambruna, que no era precisamente un hombre del pueblo. Stalin quería cambiar radicalmente el país y como parte de una estrategia cruel, decidió que los agricultores ucranianos debían ser eliminados. No es una palabra reconfortante viniendo de un dictador. Primero ordenó que todos los que vivían en el campo soviético se adaptaran a una estructura gubernamental colectivista. Para eliminar a cualquier campesino que vendiera alimentos con fines de lucro, las tropas soviéticas recorrían el campo ucraniano y confiscaban las cosechas de las poblaciones campesinas. La intención era provocar deliberadamente una hambruna y matar de hambre a los campesinos. Los resultados fueron devastadores. La hambruna arrasó Ucrania y millones perecieron. Hubo reportes de cadáveres pudriéndose en las calles, campesinos suplicando pan y comida en las tiendas administradas por los comunistas. Y hasta el día de hoy, Rusia permanece en silencio sobre esta hambruna provocada por el hombre. Y el trato de Rusia hacia Ucrania no ha mejorado mucho. Los funcionarios rusos incluso han negado abiertamente que la hambruna haya ocurrido, y sigue siendo poco conocida en el mundo occidental, excepto para aquellos lo suficientemente inteligentes como para escuchar Weird History. ¿Podemos recibir un poco de aplauso? Aunque hoy en día no se reconoce ampliamente en China, una sequía en 1942 y la hambruna posterior resultaron en la pérdida de millones de vidas entre 1942 y 1943 en la provincia de Honan. Durante ese tiempo, las tropas japonesas ocuparon la mayor parte de la zona. Y cuando una sequía azotó la región, estos dos factores afectaron la producción agrícola, lo que llevó a una hambruna masiva y a muertes generalizadas por inanición. Resulta que una fuerza de ocupación y una sequía asfixiante son malas para la agricultura. En ese momento, China carecía de los recursos para abordar el problema de manera efectiva. En consecuencia, los resultados fueron simplemente devastadores. Los periodistas que viajaron a China para informar sobre la hambruna descubrieron personas muriendo de hambre en las calles, perros alimentándose de los cadáveres y pruebas. Durante la hambruna de Bengala de 1943, la India todavía estaba bajo control británico. Con la Segunda Guerra Mundial en su punto máximo, el gobierno británico estaba exportando enormes cantidades de alimentos desde la India para alimentar a su propia población. De enero a julio, la India exportó más de 70,000 toneladas de arroz a Gran Bretaña. Winston Churchill se negó a exportar alimentos a la India a cambio, alegando que la escasez de barcos le impedía hacerlo. No está claro si esto era cierto, pero sí parece bastante conveniente para los británicos. El resultado fue una hambruna devastadora, que algunos consideran una de las mayores violaciones de derechos humanos que la India sufrió como resultado del colonialismo británico. Los sobrevivientes luego relataron los efectos de la hambruna con detalles horribles. Algunos padres admitieron haber arrojado a sus hijos hambrientos a pozos y ríos
para ahorrarles la agonía de morir de hambre. Otros se quitaron la vida. Había montones de cadáveres por todo Bengala, y manadas de perros se alimentaban frecuentemente de los cuerpos. Finalmente, las altas tasas de exportación disminuyeron y Gran Bretaña proporcionó ayuda en noviembre mediante envíos de cebada y arroz. Afortunadamente, estos envíos lograron poner fin a la hambruna para finales del año. El gran salto adelante de China fue una campaña económica lanzada en 1958 con el objetivo de transformar el país de una economía agraria a un estado comunista más industrial. También fue la causa principal de la gran hambruna china, que a pesar de su nombre, no fue tan grandiosa para las personas que la sufrieron. La tragedia sigue siendo un tema controvertido en China y el gobierno chino incluso prohíbe la mayoría de los libros relacionados con la hambruna. En pocas palabras, durante abril de 1959, la población china fue obligada a dejar de lado tareas habituales, como la agricultura, y enfocarse principalmente en la producción de acero para alcanzar a Estados Unidos y Gran Bretaña. Como resultado, la comida se volvió extremadamente escasa. Como era de esperarse, la población campesina fue la más afectada. Muchas familias se quedaron prácticamente sin nada para comer. Mientras millones de personas morían de hambre, los sobrevivientes recurrieron a medidas desesperadas, llegando a comer restos humanos. Transmitida ampliamente por televisión en Occidente durante los años 80 y dando origen a canciones benéficas de celebridades como Do They Know It's Christmas y We Are the World, la hambruna etíope de 1984 y 85 puso a 5 millones de personas en riesgo de morir de hambre, pero en realidad comenzó en 1981, cuando una sequía severa acabó con las cosechas. Como resultado, la cosecha de 1984 no produjo ni cerca de suficientes alimentos para alimentar a la población y la hambruna se apoderó rápidamente, agravada por los efectos de una guerra civil que llevaba décadas. A pesar de que se difundieron imágenes de niños hambrientos por todo el mundo, las naciones occidentales adineradas tardaron en intervenir debido al gobierno controvertido del país. Finalmente, agencias de ayuda y socorro de todo el mundo comenzaron a presionar a varias naciones occidentales, en particular al Reino Unido, para que ayudaran al país en crisis. La ayuda internacional comenzó a llegar, y organizaciones benéficas independientes también recaudaron dinero para ayudar a Etiopía. Para 1985 las condiciones comenzaron a mejorar y los peores efectos de la hambruna habían terminado. Desafortunadamente, el mundo todavía siente los efectos de Do They Know It's Christmas cada temporada navideña. La hambruna que azotó Corea del Norte durante los años 90 sigue siendo enigmática. Debido a la naturaleza aislada del país, el conocimiento mundial sobre lo que ocurrió es limitado, y Corea del Norte nunca ha reconocido públicamente el desastre. Típico de Corea del Norte. La causa precisa, las fechas y el número de vidas perdidas se desconocen, pero durante los años 90 surgieron informes de personas hambrientas deambulando por las calles de Corea del Norte. Es probable que las raíces de las hambrunas se remonten a 1948, cuando se fundó el país. Las tierras agrícolas y el clima de Corea del Norte no son ideales para la producción de cultivos, por lo que el país dependía en gran medida de los alimentos importados de la Unión Soviética. Sin embargo, la caída de la Unión Soviética redujo drásticamente el acceso de Corea del Norte a esos recursos baratos y confiables. Además, el país, fundado con un ideal de autosuficiencia total, en gran medida rechazó cualquier ayuda externa. Esto, junto con las inundaciones causadas por patrones de clima cálido, redujo drásticamente el suministro de alimentos. Finalmente, Corea del Norte cedió y solicitó ayuda alimentaria a la comunidad internacional, lo que alivió en cierta medida la hambruna. Sin embargo, Corea del Norte sigue dependiendo de la ayuda internacional para alimentar a sus ciudadanos hasta el día de hoy. Las estimaciones de las víctimas de la hambruna varían desde cientos de miles de vidas perdidas hasta entre 1 y 3 millones. Los efectos de la sequía de 2006 en Siria aún continúan, lo que hace difícil calcular el número de vidas perdidas. Los científicos afirman que el cambio climático fue una causa principal, junto con las fluctuaciones naturales de temperatura y las prácticas agrícolas insostenibles. Dicho esto, estudios recientes indican una fuerte relación entre los cambios de temperatura a nivel mundial y la escasez de agua en Siria. La sequía en Siria fue un factor importante que contribuyó a la agitación política en el país. Muchos sirios rurales, al quedarse sin alimentos y otros recursos, viajaron a las ciudades en busca de comida. Esto ocurrió justo después de que millones de refugiados que huían de la guerra de Irak provocaron un gran impacto demográfico en 2006 y la tensión contribuyó al levantamiento de Bashar al-Assad en 2011 y a la posterior guerra civil que ha devastado el país. Una sequía severa en 2011 provocó una hambruna en toda África Oriental, afectando principalmente a Somalia. Se estima que 260.000 personas perecieron, y no solo por las condiciones de hambruna. La ayuda de los países occidentales tardó en llegar, en parte porque el grupo islamista militante Al-Shabaab, que tiene vínculos con Al-Qaeda,
controlaba Somalia en ese momento. Al-Shabaab negó la existencia de la hambruna y prohibió toda ayuda occidental, permitiendo que la hambruna se extendiera a otras áreas. Aunque la ayuda finalmente llegó y la hambruna terminó oficialmente en 2012, la respuesta lenta permitió que la hambruna se extendiera por toda África Oriental, aumentando el número de muertes. Aunque no se perdieron vidas, la sequía en España de 2014 tuvo implicaciones alarmantes para el futuro. Durante la peor sequía en más de 150 años, España registró precipitaciones de solo el 25% de los niveles promedio en algunas de sus principales ciudades. Los embalses de agua se agotaron drásticamente, mientras que los embalses normalmente están entre el 70 y el 90% de su capacidad. Uno de los principales embalses cayó hasta solo el 54%. Ya seas de los que ven el embalse medio lleno o medio vacío, eso es un nivel un poco bajo para estar tranquilos. Debido al cambio climático, el futuro de la región es incierto, pero muchos científicos predicen que vendrán sequías aún peores. Por ejemplo, el suroeste de Estados Unidos está experimentando actualmente una sequía de 20 años que es la más seca en 1200 años. En otras palabras, quizás sea momento de invertir en Evian. Todos saben que el mayor peligro en este mundo es que en cualquier momento y sin previo aviso, podemos quedar atrapados en la succión repentina de las arenas movedizas. O al menos así se sentía cuando éramos niños. Resulta que los peligros de las arenas movedizas y la probabilidad de que te encuentres con ellas han sido enormemente exagerados por las películas y la televisión. Entonces, ¿por qué todos le teníamos tanto miedo? ¿Y qué es realmente? Bueno, hoy vamos a hundirnos en los detalles para responder. ¿Por qué todos estábamos aterrados de las arenas movedizas cuando éramos niños? Está bien, intentemos no hundirnos demasiado. Lo más probable es que cuando piensas en arenas movedizas, tengas una imagen en la cabeza sacada de una película o un programa de televisión. A lo largo de muchos años de la historia del cine y la televisión, las arenas movedizas fueron una amenaza omnipresente para nuestros héroes de acción más queridos, héroes de fantasía y mascotas de caricaturas. Ya sea como uno de los 3 peligros del pantano de fuego en La Princesa Prometida, un castigo injusto en Los Pitufos, o la razón por la que vas a terapia en La Historia Sin Fin, las arenas movedizas parecían especialmente comunes en el entretenimiento de los años 80. Durante esa década, una de cada 75 películas estrenadas en cines tenía una escena de arenas movedizas, y cada vez que aparecían se veían distintas de la vez anterior. A veces la trampa de arena movediza te tragaba por completo y al instante. Otras veces era un proceso largo y prolongado. Nuestros héroes podrían salvarse por sí mismos, o el personaje secundario peculiar podría no salir con vida. La arena podía ser suave y fina, o espesa y fangosa. A veces ni siquiera era arena, sino lodo, alquitrán o cualquier cosa lo suficientemente pegajosa como para mantener a nuestro personaje atrapado en su lugar. Las posibilidades para las arenas movedizas eran infinitas, pero el efecto siempre era el mismo. El público quedaba horrorizado. La idea de que pudieras estar caminando tranquilamente y de repente encontrarte hundiéndote en el suelo no era nada agradable, por decirlo menos. Eso tocaba ese lado animal de nuestro cerebro que quiere que sobrevivamos a toda costa. Y, en un nivel más profundo, las arenas movedizas representaban un miedo arraigado a lo desconocido. Los tiempos cambiantes podían ser bastante aterradores. Adentrarse en lugares extraños y desconocidos y enfrentar peligros ocultos es tan aterrador como emocionante, lo que puede ser otra razón por la que lo vimos representado tan a menudo durante este periodo. Pero los años 80 no fueron la edad de oro de las arenas movedizas como la vemos. No fueron ni el inicio ni el punto más alto de la tendencia. Claro, todas estas películas y programas de televisión le dieron su propio giro al fenómeno para adaptarlo a las necesidades de su guión, pero solo estaban siguiendo los pasos ya recorridos por los medios que vinieron antes que ellos. Y cuando solo hay un solo rastro de huellas, sabes que cayeron en arenas movedizas. Una de las primeras representaciones conocidas de las arenas movedizas proviene de una historieta de hace 1000 años que detalla los eventos que ocurrieron antes de la conquista normanda de Inglaterra. Uno de esos eventos fue el rescate de 2 soldados por el futuro rey Harold, quien los sacó del lodo profundo. 500 años después de eso, novelistas, poetas y dramaturgos ingleses mencionaban frecuentemente las arenas movedizas en su literatura, con autores como Shakespeare describiendo al duque Clarence y a Enrique VI como una arena movediza de engaño. Para el siglo XIX, la literatura estadounidense hacía referencia a sumideros en el viejo oeste. Y finalmente, en la década de 1960, este desastre no tan natural alcanzaba su punto máximo de popularidad. En el mundo real, la guerra de Vietnam se había vinculado inextricablemente a la idea de las arenas movedizas, en referencia a arrastrar a los estadounidenses a un conflicto cada vez mayor del que no había escape.
pero fue en las películas donde las arenas movedizas realmente empezaron a calar en el imaginario público. El clásico de 1962, Lawrence de Arabia, es conocido hoy como un referente cinematográfico y ganó 7 premios Oscar el año en que se estrenó, incluyendo el codiciado premio a mejor película. También resulta que incluye una escena en la que un niño es consumido por arenas movedizas en cuestión de segundos. Por suerte, su camello logra salir con vida, lo cual es más de lo que podemos decir de Artax. Oye, la historia sin fin. Tal vez si hubieras sacado al caballo de la arena, habrías ganado 7 Óscares en vez de solo un premio Saturn. Solo digo. Sin embargo, aunque Lawrence de Arabia no fue la primera en usar arenas movedizas para escenas llenas de acción, sin duda ayudó a popularizarlas. Para finales de los años 60, el 3% de todas las películas producidas contenían arenas movedizas. Probablemente eso no suene como mucho, pero eso equivale a una de cada 35 películas hechas durante un periodo de 10 años. Aunque la tendencia empezó a disminuir después de eso, todavía había mucha arena de sobra para seguir echándola. Vivimos 3 décadas de eso hasta que empezó a sentirse como si nosotros mismos estuviéramos atrapados en arenas movedizas y sentenciados a ser completamente absorbidos por ellas. Por suerte, Hollywood nos echó una mano y nos salvó de una muerte segura. Para la década de los 90, la presencia de arenas movedizas en el cine y la televisión ya no existía. Había sido tragado por las arenas del tiempo y normalmente solo volvía a aparecer para ser burlado y parodiado como una reliquia ridícula del viejo estilo del cine de aventuras. Por ejemplo, Perdidos fue uno de los programas más populares en la televisión a mediados de los 2000, si no la has visto. Sigue a un grupo de sobrevivientes varados en una isla misteriosa después de un accidente de avión. Y además de bombardear a su audiencia con nuevos acertijos y pistas en cada episodio, también había bastante acción y aventura. Ahora, uno pensaría que la aventura en una isla desierta sería el lugar ideal para incluir unas arenas movedizas peligrosas. Pero ninguno de los personajes se topó con eso. Claro, encontraron osos polares y viajes en el tiempo, pero nada de arenas movedizas. En 2010, el productor ejecutivo de Lost, Carlton Hughes, habló sobre la falta de arenas movedizas en la serie. Según Hughes, estábamos un poco preocupados de que simplemente se viera cursi. Nos parecía demasiado cliché. Se sentía anticuado. Para reiterar, los creadores de Lost sintieron que agregar arenas movedizas a su programa sobre monstruos de humo gigantes y poderes sobrehumanos inexplicables era demasiado ridículo. Es seguro decir que las arenas movedizas se habían convertido en una especie de saco de boxeo cultural en el nuevo milenio, e incluso antes de 2010 ya habían sido objeto de escrutinio por algo más que lo trillado de la tendencia. En 2004, el popular programa Cazadores de Mitos, que seguía a un equipo de ingenieros construyendo experimentos científicos exagerados para probar teorías populares o escenas de la cultura pop, abordó y desmintió el concepto de arenas movedizas de acción rápida. Indiana Jones pudo haber escalado a su peor enemigo para salir de un pozo de arenas movedizas en el Reino de la Calavera de Cristal de 2008. Pero para entonces, el equipo de Cazadores de Mitos ya había determinado que no había manera realista de que alguien pudiera perder la vida en eso, sin importar cuánto lo intentara. Así que, no tengas miedo. No solo las arenas movedizas son un recurso de acción anticuado de una era pasada de Hollywood, sino que en realidad no son mortales en absoluto. Más o menos. Hay un gran asterisco junto a esa afirmación que necesitamos analizar. Resulta que los cazadores de mitos tenían razón al decir que las arenas movedizas por sí solas no te matarán. Bueno, puedes encontrar arenas movedizas básicamente en cualquier lugar que tenga agua o arena. Ese es un ingrediente bastante importante. Las fosas de arenas movedizas en la vida real suelen tener solo unos pocos pies de profundidad. Y debido a la flotabilidad del cuerpo humano, de todos modos no podrías hundirte en ellas. Por suerte, las zonas de arena movediza también son bastante fáciles de detectar, ya que toman una consistencia casi gelatinosa cuando no se alteran, pero eso no significa que sean completamente inofensivas. De hecho, las arenas movedizas han sido un factor en 2 muertes bastante recientes y trágicas. El verdadero peligro de las arenas movedizas es que pueden inmovilizarte, lo que te deja vulnerable a la vida silvestre y a los elementos. Si estás solo, esto puede ser particularmente peligroso, pero no es una sentencia de muerte. Muchas personas, incluido un hombre de Florida de 78 años en 2016, han sobrevivido al caer en arenas movedizas simplemente pidiendo ayuda a gritos hasta que alguien llegó. Pero ese hombre también tuvo suerte, porque cuando se trata de sobrevivir a las arenas movedizas, la ubicación es clave. Si el lugar en el que quedas atrapado está cerca de un cuerpo de agua con una marea que se aproxima, podrías encontrarte en serios problemas. Eso fue exactamente lo que pasó en 2015 cuando José Rey Escobedo, de 50 años, se ahogó después de quedarse atrapado en arenas movedizas en el río San Antonio. Las autoridades finalmente encontraron su cuerpo después de 3 días aún atrapado en la arena.
Luego, en 2023, un estudiante universitario de 20 años llamado Zachary Porter quedó atrapado en lodo hasta la cintura en el brazo Turnagain, en Alaska. Aunque sus amigos llamaron inmediatamente al 911, los rescatistas no pudieron llegar a él antes de que subiera la marea, y Porter se ahogó. ¿Cómo suceden exactamente tragedias como esta? Bueno, como las arenas movedizas son solo una mezcla de agua y arena densamente compactada, su consistencia es más parecida a la arcilla. La fricción entre las partículas se reduce y la masa no puede mantener su forma cuando es perturbada por el peso de, digamos, el pie de una persona. En lugar de resistir la fuerza, la absorbe literalmente. También existe una versión seca de las arenas movedizas que no ocurren tan a menudo en el mundo real, pero que se han simulado de manera segura en entornos de laboratorio. Las arenas movedizas secas se forman cuando la arena se combina de manera suelta con partículas de aire para crear un efecto igualmente sin fricción que su contraparte densamente compactada. En este caso, cuando la arena es perturbada por presión externa, colapsa sobre sí misma, llevándote con ella en de un solo bocado, al estilo de Lawrence de Arabia. De cualquier manera, ya sea húmeda o seca, una vez que estás dentro, es difícil pero no imposible salir. Si alguna vez te encuentras viviendo una pesadilla inspirada en una película de los 80 en la vida real, recuerda que no todo está perdido. Primero que nada, trata de evitar quedarte atascado desde el principio, evitando esas zonas de tierra gelatinosa a lo largo de las orillas de los ríos y playas. Pero si ya te encuentras atrapado y no tan seguro en tierra firme, todavía hay algo que puedes hacer. Si quieres liberarte correctamente de las arenas movedizas, el primer paso es mantener la calma. Quitarte y mover la arena podría hacer que te hundas más. El truco es recostarte hacia atrás, distribuir tu peso lo más posible y hacer movimientos pequeños, constantes y repetidos con las piernas. Esto debería introducir suficiente agua y fricción en la arena entre tus piernas para que puedas liberarte moviéndote poco a poco. Y una vez que hayas lidiado con los charcos de arena movediza, lo único que queda son los rows. Pero no te preocupes, no creemos que existan. Entonces, ¿qué piensas? ¿Le tenías miedo a las arenas movedizas cuando eras niño? Cuéntanos en los comentarios abajo, y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de Weird History.